grabación. Entonces les decía, la semana anterior estábamos trabajando sobre la diferencia o el contraste entre un enfoque y el otro, entre el cualitativo y el cuantitativo, y sobre la última parte de la clase hablábamos sobre la idea. Entonces, pues todo proyecto de investigación surge a partir o se genera a través de una idea, y las ideas, veíamos en la clase anterior, se pueden generar o se pueden encontrar o se pueden postular desde diferentes puntos de vista. Entonces, casi todas están permeadas por el interés personal del investigador. Tengamos eso sí claro y conciso. Si a mí no me interesa investigar algo, es muy difícil que me va a poner a hacer esa tarea, porque el ejercicio es un poco largo, por decirlo así, un poco extenso y riguroso. Entonces, si a mí no me gusta el tema que estoy investigando, pues difícilmente lo podré hacer. Entonces, sea cual sea la fuente de la idea, siempre va a tener ese filtro, que es esos intereses o esos gustos de la persona que va a realizar la investigación. Entonces veíamos que teníamos diferentes posibilidades. Entonces una de ellas pues eran los medios tradicionales o convencionales de comunicación, son fuentes para generación de ideas de proyectos de investigación. De pronto alguna problemática o alguna necesidad que tuviéramos nosotros o nuestra familia o nuestra sociedad, pues nuestro entorno social más próximo. Entonces, buscar una posible solución. Otra, si estoy desde el punto de vista teórico, entonces de pronto profundizar o ampliar un poco el conocimiento respecto a o referente a algún tema que de pronto está todavía muy crudo, pues todavía está muy verde, por decirlo así, y entonces poder avanzar un poco más en esos temas de investigación. Y otro escenario posible era que una empresa me contratara o yo como empleado de X empresa, entonces tuviera que desarrollar de pronto algún tipo de investigación al interior de la empresa para algún proceso o para cualquier cosa, pues para favorecer a la misma empresa. Entonces, son diferentes escenarios, son diferentes perspectivas, pero como les digo, todas deben de estar, o se van a ver filtradas o se van a ver permeadas por el gusto del investigador. Entonces, si yo aquí les digo a ustedes en este momento, vamos a hacer un proceso de investigación sobre tal tema, pues puede que a alguno de ustedes o a varios de ustedes les guste el tema, se interesen y se meten en el cuento. Otros lo harán porque toca, pues por decirlo así, entrarán al ejercicio porque toca. Muy diferente a si yo les digo, cada uno de ustedes busque, seleccione o escoja un tema de investigación desde su experiencia, desde su entorno, desde sus gustos, desde sus preferencias. Entonces la cosa ya cambia porque ya usted se va a meter en un cuento que a usted le gusta. Entonces, para que me lo tengan presente. Buenas noches para los que acabaron de entrar. Estaba haciendo un pequeño pues, recuento aquí sobre lo que habíamos visto la semana anterior. Entonces, vamos a trabajar hoy la clase en dos bloquecitos. La primera parte, pues vamos a dar la introducción al enfoque cuantitativo. Entonces, vamos a retomar algunas cositas de lo que habíamos visto en esa comparación entre los dos enfoques. Vamos a profundizar un poquitico en ese proceso, esos pasos que hay que hacer dentro del proceso cuantitativo. Y luego me voy pues abro como un paréntesis ahí, vamos a trabajar o les voy a dar unos modelitos, vamos a ver un ejemplo de aplicación de investigación cuantitativa, decirlo así. Porfa, ¿quién tiene el micrófono prendido? Tatiana, creo que sos vos. Se me está escuchando un retorno Soy aquí yo. feo aquí. Sí, porfa, apágamelo. Estoy escuchando un retorno por allá feo. Listo, gracias, Tatiana. Entonces, les decía que les voy a mostrar o les voy a presentar una aplicación del enfoque pues, cuantitativo. Entonces, lo vamos a trabajar sobre la estructura de la construcción de una tesis de grado. Entonces, ustedes como estudiantes y futuros profesionales, pues uno de los requisitos para optar al título de grado, pues a su título profesional, es la elaboración de un proyecto de grado al final de su carrera. Entonces, pues la universidad maneja varias líneas o varias modalidades una de ellas es la tesis de grado, y la tesis de grado es un proyecto de investigación, básicamente es. Una tesis de grado es un proyecto de investigación. Entonces, vamos a mirar cuál es la estructura de una tesis de grado, vamos a mirar cuáles son los elementos que debe de contemplar, pues relacionándolo con lo que estamos trabajando acá hoy, lo cuantitativo, el enfoque cuantitativo, y les presento un ejemplo de un trabajo que desarrollé o que realicé para optar a título de maestría, entonces sobre el final. A ver si nos alcanza el sí, yo creo que sí. Y proponemos o les postulo, la próxima semana se nos viene la primera actividad de evaluación
el primer corte evaluativo, entonces un pequeño ejercicio que va a ir encadenado con las siguientes. Entonces, pues la idea, como les dije al principio, no es que ustedes en esta asignatura desarrollen todo un proyecto de investigación, porque esa no es la idea de la asignatura. La idea es que usted tenga los bases, las nociones, los conceptos, y ya, como también les mencionaba en otras clases, pues en otras asignaturas de proyectos, ahí sí ustedes se centren y se enfoquen en el desarrollo, la construcción de un proyecto como tal. Estos van a ser las bases. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de introducción, que la primera parte pues tendrán esta semana para que lo hagan y lo presenten la próxima semana como insumo para el primer corte evaluativo, y le vamos a dar continuidad al mismo. Entonces lo vamos a seguir desarrollando para el segundo corte evaluativo y lo llevamos hasta el final, siguiendo, pues lo vamos nutriendo un poquito más, le vamos dando forma y lo llevamos hasta el último corte evaluativo o el parcial final, entonces para darle la secuencia. Como les dije, ahora 8 días, les recomiendo cuando arranquen con las asignaturas de proyectos, arranquen con uno, y como son varias asignaturas de proyectos, eso lo van trabajando por etapas, les recomiendo que lo vayan armando lo mejor posible y le den continuidad, cosa que al final tengan construido un proyecto completo. Porque, como les mencionaba también, muchas veces cambiamos cada vez que cambiamos de profesor o cambiamos de asignatura, entonces volvemos a empezar y no nos rinde. Y de una vez les digo, si usted desarrolla un buen proyecto a lo largo de sus cursos de proyectos, lo más probable es que con unos cuantos ajustes o con unos cuantos retoques le pueda servir para presentar como tesis de grado, porque va a tener toda la rigurosidad de cada una de las etapas y bueno, todo el proceso. Entonces, pues podrían optar o podrían irse por el camino de tesis de grado como requisito pues, final al culminar su formación profesional y poder optar al título. Entonces, pues son varias cositas para que las vayan teniendo en cuenta. Bueno, entonces les comparto pantalla, vamos a compartir aquí la presentación. Entonces, hablemos inicialmente, por favor me confirman, nivel, me cargó. Esta semana ha estado el internet supremamente lento, algunos han tenido problemas de conectividad, a otros la imagen que les mando, aquí ya ni siquiera me dejó presentar pantalla, se quedó cargando y no pudo. A veces se me entrecorta el audio, otras se me entrecorta el video, y en otras ocasiones el video aparece o la imagen se ve como borrosa. Ya se ve, por favor, profe. me confirman, ya la ven, listo. Entonces, por si les sucede o por si pasa, pues no se inquieten por eso, que estamos saturando la red en estos horarios, ¿no? Entonces, pues casi todas las universidades están trabajando virtual en este momento, entonces, y esta es una hora pico. Entonces, vámonos con la tutoría número 3 de la asignatura Metodología de la Investigación, y vamos a dar una introducción al enfoque cuantitativo. Vamos a arrancar entonces con este primer enfoque. Entonces ya sabemos que investigación o un proyecto de investigación, pues podemos analizarlo o pararnos desde dos orillas. Entonces uno es el enfoque cuantitativo y el otro es el enfoque cualitativo, o podemos hacer la combinación de los dos y entonces nos genera el tercer enfoque, que es el mixto. Pero vamos a empezar a trabajar con el cuantitativo. Listo, vamos a mirar. Inicialmente vamos a retomar el diagramita de bloques que aparecía entonces, o que mirábamos la clase anterior, donde aparecen las diferentes fases, en este caso 10, que se deben recorrer para desarrollar un proyecto de investigación desde el enfoque cuantitativo. Entonces, hablábamos la clase pasada, una de las características de este enfoque es que es secuencial. Entonces, no puedo saltarme de la fase 1 a la fase 8, no puedo saltarme de la fase 2 a la fase 10, tengo que irlo haciendo en secuencia. La siguiente fase depende de las fases anteriores, entonces pues hay que irlo haciendo en forma secuencial estrictamente. No puedo estar brincándome de una fase a otra que no sea la siguiente. Y tampoco me puedo estar devolviendo o regresando. Miren la estructura, las flechitas, entonces van en un solo sentido. Caso contrario, con el otro enfoque, que me permite ir y venir y me puedo brincar de una fase a la otra sin problema. Entonces, la estructura de este tipo, de este enfoque, entonces es completamente secuencial, es muy riguroso. Decíamos que era un proceso sistemático muy riguroso que involucra en alto grado el análisis matemático, específicamente lo que tiene que ver con estadísticas y probabilidades.
Entonces, el proceso o el enfoque cuantitativo, el proceso cuantitativo arranca pues con la idea al igual que el otro, entonces pues partimos de una idea. Recordemos que al principio esa idea pues va a ser muy general, va a ser muy vaga por decirlo así. Usted le interesó algo, pero pues eso hay que pulirlo, perfeccionarlo, porque ese algo podría abarcar mucho, un espectro o un entorno bastante amplio, entonces hay que limitarlo. Entonces, pues arrancamos con la idea de qué es lo que queremos investigar o hacia qué va a apuntar el proceso del trabajo de investigación en la primera fase. Y en la segunda, entonces empezamos a pulirlo, a delimitarlo. Entonces, esa segunda fase se llama el planteamiento del problema. Entonces, aquí es donde empezamos a mirar cuáles son las causas, cuál es como tal o cuál es específicamente el problema que se está suscitando, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias. Tratamos de involucrar algunas cifras o algunos estudios previos que se hayan realizado sobre específicamente ese tema. Entonces, lo vamos utilizando como insumo para la construcción del planteamiento del problema. Entonces, aquí definimos claramente cuál es la problemática, cuáles son los límites o el alcance de hasta dónde, qué es lo que vamos a trabajar. Entonces pulimos la idea. Esa segunda fase se trata de darle forma a la idea, de concretar esa idea. Luego pasamos a una tercera etapa donde pasamos a la construcción o la revisión más bien literaria, luego la visualización del alcance del estudio, la elaboración de la hipótesis y planteamiento pues, de los objetivos, luego viene el desarrollo y el diseño de la investigación y los pasos matemáticos o el trabajo estadístico donde seleccionamos una muestra, definimos unas variables, elaboramos unos instrumentos de recolección de datos, luego pasamos a la etapa de la recolección de los datos, aplicar ese tipo de instrumentos que hemos construido y posteriormente nos vamos a organizar, a tabular y analizar esa información recolectada para finalmente elaborar un reporte y presentar los resultados del proceso de investigación. Recordemos que por acá entonces es donde decimos si nuestra hipótesis era correcta o no, y si no es correcta, entonces tomamos la decisión de regresarnos y modificar la hipótesis o simplemente abortar el proceso de investigación a partir pues de los diferentes datos o la diferente información que Una hemos pregunta. recolectado. Dime, Lenny. Eh, Vamos a enfatizar en estas etapas de la investigación, Sí, porque sí, es que sí, este ya. cuadro ya nos lo había explicado hace 8 días. Sí, este lo habíamos visto en 8 días, ya voy para allá, vamos, Ah, simplemente bueno. recordar. Entonces aquí vamos a profundizar un poquitico más. Esta presentación está montada en la plataforma, entonces la pueden descargar sin ningún problema, pues para que no hagan que no dilema con eso. Entonces, el primer paso, pues teniendo claro que ya tengo mi idea, entonces es formular y delimitar el problema. Entonces, tenemos que definir de una manera congruente el problema específico a investigar. Ojo, yo puedo, por ejemplo, decir, bueno, voy a investigar acerca de la problemática social, bueno, de la problemática, sí, social, bueno, o económica que se va a generar por cuenta del COVID. Entonces, yo lo puedo decir así. Entonces, yo quiero ver cuál va a ser el impacto, yo quiero investigar sobre el impacto económico que va a generar esta pandemia, o que está generando, bueno, o que va a generar o que está generando, porque una cosa es el escenario que estamos viviendo actualmente y otra cosa es el escenario que se nos viene para el próximo año, ¿no? Probablemente en los próximos periodos, sí, el próximo año o los próximos 2 años, desde el punto de vista económico. Entonces, listo, porque es que yo estoy viendo el noticiero y a mí me están diciendo que la inflación, que va a haber una recesión económica, que el precio del dólar, que el petróleo y un montón de fenómenos económicos que se han presentado durante este tiempo. Y entonces usted se preocupó por eso. Usted decía, bueno, voy a investigar a ver qué nos depara o qué impacto de verdad está teniendo esta crisis de salud sobre el sector economía, sobre la economía. Entonces ahí tengo una idea muy vaga, ahí tengo algo muy grande, porque pues, si hablo de economía, pues yo podría hablar de economía mundial, por ejemplo, o podría hablar de la economía en Latinoamérica, o podría hablar de la economía en Colombia, o más puntualmente en esta región, por acá en el eje cafetero, o más puntualmente en Cartago, o más puntualmente en mi familia o en mi núcleo familiar cercano. Todos los escenarios son válidos. Entonces, de eso se trata, eso de delimitar el problema. Entonces,
Yo inicialmente tuve la idea, uy, mira, sería bueno, sería chévere investigar acerca de qué impacto económico va a generar esta crisis de salud que estamos viviendo. Ah, bueno, listo. Entonces, listo, ya tengo la idea vaga. Ah, bueno, ya sé que por ahí es donde, por lo que yo me quiero meter. Vamos a mirar el impacto, las repercusiones económicas del problema del COVID-19. Y entonces vengo y me siento y comienzo a delimitar y a formular mi problema. Entonces, vamos a definir de una manera congruente un problema específico a investigar. Entonces, aquí es donde yo determino, ojo, usted mismo es el que determina hasta dónde quiere llegar. Entonces, lo voy a hacer a nivel global. Bueno, va a tener que consumir mucha información y va a tener que tomar muchos datos de muchas partes para poder tener un panorama global de la economía. Ojo, no solo con analizar el caso de Estados Unidos, el caso de Colombia, usted va a poder generalizarlo para todo el mundo. Porque si entramos a analizarlo desde el punto de vista COVID-19, pues el impacto de la enfermedad o de la pandemia, pues no ha sido el mismo en X país que en Y país. Entonces, yo no, por ejemplo, no puedo comparar Colombia o el impacto o la situación de salud que vivió, o que estábamos viviendo nosotros Colombia, con respecto, no sé, por ejemplo, a Nueva Zelanda, que fue uno de los países modelos en el manejo de, o con Corea del Sur, e incluso ni con China, que fue donde empezó, pero si entramos a mirar las cifras, pues Colombia tiene casi 600.000 enfermos o 600.000 casos positivos y en China alcanzaron a llevar como 80.000. Entonces, las situaciones y las medidas que se tomaron pues son diferentes, entonces yo no podría analizar a Colombia y generalizarlo para el mundo. Entonces, en este primer paso de formular y delimitar el problema, donde yo tengo que ser más específico, entonces yo voy a decir, bueno, listo, si yo digo economía, pues entonces podría hablar de la economía mundial. No, pero entonces me meto en una camisa de 11 varas, porque eso es muy grande, ¿no? Pues nunca termino de hacer esa investigación. ¿Y de dónde va a sacar tanta información y cómo la va a procesar? Bueno, va a ser un trabajo dispendioso. Entonces, no, seamos un poco más puntuales y entonces mirámoslo a ver, bueno, ¿qué tal en Latinoamérica? Pues por lo menos México, por lo menos Brasil, por lo menos Perú, Ecuador, Colombia, tuvieron un comportamiento más o menos similar. Pero entonces usted llega y dice, pero resulta que es que, por ejemplo, un país como Uruguay, un país como Argentina, por los laditos al principio, o un país como Venezuela, por ejemplo, ellos, la problemática de salud como tal, pues fue un poco diferente a la que vivimos, por ejemplo, la que estamos viviendo nosotros, o la que vivió México y Brasil hace un par de meses atrás. Entonces ya la cosa cambia. Entonces usted dice, no, también me meto en una camisa de 11 varas, porque entonces la situación de Honduras o de El Salvador es diferente a la de Costa Rica. Y, no, entonces digamos, no, aterricémosla en Colombia. Entonces usted, aquí es donde usted dice, bueno, listo, entonces digámoslo, ya caso colombiano, entonces ya listo, ya es más puntual. Entonces usted dice, listo, ya puedo disponer de mayor información, ya tenemos cifras del DANE, ya el gobierno todos los días nos da números, el Ministerio de Salud también todos los días saca su reporte, entonces tenemos las curvas aquí en Colombia del crecimiento de los contagios, de los muertos y bueno, y ya las medidas que se tomaron aquí en Colombia pues sí nos aplicaron a todos nosotros aquí y de pronto pues en algunas coincide con otros países latinoamericanos, pero son en cierto modo diferentes. Los tiempos, por ejemplo, Colombia fue uno de los primeros países latinoamericanos que entró en cuarentena y ya llegamos a 5 meses de cuarentena, es entre comillas, ¿no? Realmente eso duró un mes larguito. Pero en teoría, pues, o por lo menos desde los mandos del gobierno decían que estábamos en cuarentena, aunque como lo comentaba, creo que fue Tatiana, no estuvo en cuarentena ningún día durante estos 5 meses. Entonces, de eso se trata ese pasito o esa etapa donde yo voy a formular ese problema, la segunda fase, donde yo delimito, donde me vengo puntualmente a delimitar o a especificar el problema. Entonces, esa es una primera parte que es fundamental, porque como les digo, aquí usted mismo se puede echar la soga al cuello. Si usted dice, no voy a hablar de la crisis económica en Latinoamérica. Bueno, lo quiero ver pues empapándose de tanta información y analizando caso por caso para después poder sacar una generalidad. Entonces, pues madre, ya ese proceso es mucho más complejo, sí, es mucho más largo. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer, pero implica mucho más tiempo y es un esfuerzo mucho mayor. Que lo voy a hacer entonces en caso Colombia, o lo quiero hacer caso eje cafetero, que tenemos ciertas características más puntuales.
¿Por qué? Porque es que no fue lo mismo en Bogotá, que en Cali, que en Medellín, que en Cartago, por ejemplo. Cartago apenas hace un par de semanas empezó a dispararse el número de contagios en el municipio. Entonces, el problema sanitario, el problema de salud, pues se le ha dado se le había dado un manejo distinto. Justo ahora, cuando Cartago empezaba a explotar su cantidad de contagios, fue que se acabó la cuarentena. No sé si fue muy de mala o qué. Pero bueno, ya la Amazonas, ya Cali, ya la costa estaba bajando. Nosotros apenas íbamos a empezar a subir y justo se acabó la cuarentena. Entonces, por eso la invitación del principio a seguirnos cuidando un poquitico. Entonces, miren todo lo que implica, o bueno, hasta dónde me puedo llegar acá. Entonces, ahí me voy a apoyar mucho, como les estaba diciendo ahorita, de pronto en entidades de corte, por ejemplo, estatal, o entidades privadas, pero serias, que generen información que sea muy útil para lo que yo quiero hacer. Entonces, como les decía ahorita, por ejemplo, si lo vamos a mirar a nivel estatal, a nivel Colombia, entonces, pues tenemos el DANI, que está generando mucha información en este periodo, en estos tiempos, no solamente desde lo salud, sino desde lo económico. Miren cómo subió el desempleo, miren el trabajo informal, pues cómo se vino al piso, bueno, y un montón de cosas. También tienen el reporte, por ejemplo, en cámaras de comercio, de cuántas empresas han cerrado, por ejemplo, ya no fueron más. Entonces ellos están recogiendo toda esa información. Entonces ustedes escuchan cada rato que, por ejemplo, el sector más golpeado fue el de los bares y discotecas y restaurantes, porque muchos de ellos no tuvieron cómo sostener estos 5 meses y todavía no, bueno, apenas van a empezar a abrir, pero bajo ciertas condiciones que todavía no garantizan pues ni siquiera el sostenimiento básico de la empresa. Entonces, bueno, son cosas y toda esa información se está generando. Entonces, utilizar todos esos datos, por ejemplo, que estoy construyendo, para nutrir la formulación del problema. Entonces, eso va a ser un sustento o una base para poder formular mi problema. Porque entonces, como les digo, cuando yo estoy formulando mi problema, pues debo primero centrarlo, limitarlo y tratar de mirar causas y consecuencias de. Entonces, yo empiezo a girar en esos tres escenarios para poder construir esa formulación o esa descripción de la problemática. Entonces, miramos cuál es la problemática. Crisis económica en Colombia por causa del COVID-19. Entonces, causas. Entonces, bueno, debido a la crisis de salud mundial que atravesamos en el año 2020, entonces el gobierno nacional, previendo o anticipándose a un colapso en el sistema sanitario de salud, entonces adoptó ciertas medidas que fueron reglamentadas por leyes o por decretos o por bueno, todo lo que se generó, donde obligó a que la gente se confinara, donde obligó a que las empresas cerraran, donde empresas como los gimnasios, como los restaurantes, como los bares, pues fueron los últimos o están siendo los últimos en tener la carta blanca pues para poder volver a funcionar. Entonces, son posibles causas. Y después las consecuencias, entonces el desempleo aumentó, la crisis alimentaria, bueno, no sé qué, incluso se ve reflejado pues en los migrantes venezolanos que teníamos, prefirieron retornar o están prefiriendo retornar a su país. Bueno, son un montón de cosas. Entonces viene de todo lo que podría hablar en torno a eso. Entonces, para que tengan muy en cuenta a la hora de construir esta primera partecita. Porque como les digo, ustedes mismos se pueden estar echando la soga al cuello. ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Hasta dónde quieren plantear o plasmar en su trabajo de investigación? Porque tendríamos muchísima tela de dónde cortar. Es en el ejemplo que les estoy planteando, ¿no? Porque luego acá también dentro del planteamiento, el planteamiento o la formulación del problema, entonces se debe justificar por qué se hace necesario, por qué es indispensable o por qué es práctico o por qué tiene sentido hacer esa investigación. Entonces, pues en el ejemplo que estoy montando, pues es muy simple. Esa investigación se hace para poder adoptar medidas de tipo ya económico frente a lo que se nos viene, frente a lo que se vendría. Entonces, pues si fuera en el momento, durante el tiempo que lo vivimos, entonces pues muchas empresas
tomaron medidas como el de sostener su nómina, pero a costa de otras cosas, de no pagar servicios o no sé qué. Otros optaron por el despido, otros optaron por reducir las horas laborales o reducir las jornadas laborales y en proporción disminuir el salario de sus empleados, bueno, no sé, muchas cosas, si lo viéramos ahí. Pero si lo proyecto, por ejemplo, lo que se viene el próximo año o los próximos años, entonces medidas de tipo económico que podemos tomar basados en lo que estamos investigando. Entonces, políticas económicas, no sé, desde incluso desde el hogar. Entonces, ahorrar y entonces ya no de pronto gastar mucha plata en X cosas, por ejemplo, no sé, en diciembre, entonces limitarnos o controlarnos un poquito en cuanto a la compra de, no sé, de regalos o en cuanto a la rumba o en cuanto al marranito que siempre matamos en diciembre, bueno, lo que sea. Entonces, entrar de pronto ya a mirar a ver, porque el próximo año, pues, se prevé que la situación económica va a ser un poco más compleja que esta, que estamos viviendo ahorita. Entonces, esa investigación se justificaría o tendría sustento ahí. También mirar de qué forma podríamos generar mecanismos o estrategias para reactivar la economía. Entonces, ¿cómo hacer para volver a recuperar todos esos puestos de empleo que se perdieron? ¿O cómo hacer para volver a recuperar todas esas empresas que tuvieron que cerrar definitivamente? Entonces, pues esa haría parte de la justificación. ¿Por qué sería importante investigar acerca de eso, de esa problemática que se genera económicamente hablando debido a la pandemia, digamos que en Colombia, ya lo limité ahí. Entonces, esa sería la justificación. Entonces, acá, en esa segunda fase, la primera la idea está la formulación de la problemática como tal, entonces, todo eso. Me devuelvo aquí un poquito, entonces, luego dice la revisión literaria y desarrollo del marco teórico. Bueno, aquí también podríamos ir vislumbrando en ese planteamiento del problema. Entonces, para terminar, una pregunta. Normalmente terminamos por allá con una pregunta. Entonces, ¿será que adoptando tal y tal medida? Esa está muy ligada con la hipótesis que está por acá en la quinta fase. Entonces, ahora lo vemos en la estructura de la tesis de grado. Por acá en el planteamiento del problema normalmente me plantean la pregunta. Como les digo, está ligada acá a las estrategias de cuál las medidas que se van a tomar frente a la problemática. Entonces, esa pregunta se desprende de esa hipótesis. Entonces, digamos que, no sé, digamos que nosotros vamos a incentivar entonces tributariamente a las pequeñas o las microempresas para volver a recuperar esas que cerraron y volver a recuperar esos puestos de trabajo que se perdieron allá. Las empresas más golpeadas por esta crisis de salud fueron las micro y las pequeñas empresas. Las medianas y grandes empresas, pues sí tuvieron impacto, pero siguen funcionando. Ellas no cerraron. La mayoría de ustedes me han manifestado que antes a ustedes en sus empresas, que casi todos trabajan en empresas grandes, se les incrementó el trabajo. Entonces, las más golpeadas fueron las pequeñitas. Entonces, no sé, tomar o generar una estrategia y entonces decirla acá en la hipótesis. Entonces, decir que se van a generar incentivos tributarios, entonces vamos a tener exención de impuestos, no les vamos a cobrar el registro mercantil o yo no sé qué, o le vamos a disminuir la carga tributaria a las empresas que regresen, que vuelvan a abrir y que contraten personal. Entonces, pues, estoy diciendo alguna cosa. Entonces, me estoy inventando una hipótesis. ¿Será que si hacemos eso, entonces se va a impactar de forma positiva la economía del país? ¿Se va a reactivar? Entonces, es la hipótesis que yo hago. Yo digo, listo, ese problema lo podemos afrontar de esta manera. Entonces, listo, vamos a generar incentivos tributarios para las nuevas empresas que se generen o para empresas que se hayan visto afectadas durante la pandemia y hayan tenido que cerrar definitivamente, pero que regresen, que retornen nuevamente. Entonces vamos a hacer una excepción tributaria, vamos a hacerles unas, no sé qué, alguna cosa ahí. Entonces es mi hipótesis. Entonces yo digo, implementando políticas tributarias de extensiones o excepciones para las pequeñas y microempresas nuevas o que por efectos de la pandemia hayan tenido que cerrar definitivamente y vuelvan a reabrir, se puede impactar de forma positiva la economía y recuperar los puestos de trabajo perdidos. Esa es mi hipótesis. Entonces, pues yo hago todo el trabajo de investigación para verificar eso. Entonces, de esa hipótesis se desprende una pregunta, que es la que normalmente formulamos acá en el planteamiento del problema. Entonces decimos, ¿será que con la estrategia de excepción tributaria
o de disminución en la carga tributaria para las pequeñas y medianas y para las pequeñas y microempresas, micro y pequeña empresa en Colombia, se impacta de forma positiva la economía o se recuperan los puestos de trabajo perdidos. Entonces ya formulada en forma de pregunta, que normalmente viene por acá en este planteamiento del problema. Entonces cuando yo ya planteo como una posible solución, ahí sí me debo devolver para escribir la pregunta del problema o del planteamiento del problema. Entonces, por eso me devolví aquí. ¿Listo? Entonces, luego es fundamental, ojo, fundamental, un marco teórico, establecer el marco teórico. Entonces, ojo, puede que ya mucha gente esté estudiando o está haciendo el mismo análisis que yo estoy planteando. Y puede que ya lo hayan terminado, y puede que ya haya mucha documentación al respecto. Entonces, ¿vale la pena hacerlo o no? Pues ahí sí ya la cosa cambia. Entonces usted dice, bueno, cuando usted se sienta a revisar el marco teórico, usted a revisar la documentación o la bibliografía existente, entonces usted puede determinar, no, sí, ese estudio ya lo hizo el DANE, por ejemplo, por decir algo. O ese estudio ya lo hizo el Ministerio de Trabajo, o el Ministerio del Interior. Ya eso lo tenemos. Bueno, o eso ya lo hizo la ONU, o lo hizo la OCDE, cualquier entidad de esas. Bueno, pues ya lo hizo el Fondo Monetario Internacional a nivel mundial, bueno, yo no sé. Entonces usted dice, no, entonces pues ¿para qué me voy a desgastar en algo que ya tiene mucha documentación o ya está hecho? Entonces, no, listo, entonces reformulémonos, porque igual yo quiero seguir trabajando sobre eso. Ya tenía un trabajo o una parte adelantada, bueno, una idea, bueno. Entonces usted dice, bueno, listo, entonces trabajémoslo sobre, por ejemplo, el eje cafetero. De pronto no se ha hecho el trabajo acá, el ejercicio, o sobre Cartago. Entonces de pronto no se ha hecho el ejercicio acá a nivel municipal. Entonces, bueno, ¿qué impacto tuvo económicamente el COVID sobre la economía del municipio de Cartago? Entonces, bueno, listo. Entonces, es fundamental la revisión teórica. Y dentro de esa revisión teórica, pues no solamente los antecedentes, no solamente trabajos que ya se hayan realizado, sino desde el punto de vista teórico, entonces, qué personajes reconocidos o qué entidades reconocidas anteriormente han trabajado sobre eso. Entonces, esta no es la primera epidemia que afronta la humanidad, esta no es la primera situación de crisis de salud pública mundial, por decirlo así, que afronta la humanidad. Entonces, seguro que en esas otras que ya hemos vivido, entonces se han generado teorías, se han generado estudios de mucha profundidad para explicar el comportamiento y el impacto, por ejemplo, desde el punto de vista económico que ha tenido o que tuvo en su momento o en esa época esa situación. Entonces, irnos y remitirnos a esos referentes teóricos. Entonces, no sé, por poner algún ejemplo, siguiendo pues con el caso que estoy hablando. Entonces, digamos que por allá a principios del siglo pasado se vivió la peste española, la peste negra, y no sé cuántos millones de personas murieron en el mundo. Lógicamente, eso tuvo muchas repercusiones desde el punto de vista económico. Entonces, me imagino que los estudiosos de la economía de la época se tomaron la tarea de mirar qué impacto tuvo esa crisis de salud de esa época sobre la economía en ese momento. Estamos hablando por ahí de principios del siglo X, del siglo XX, siglo pasado. Entonces, ¿qué implicaciones tuvo eso? Entonces, podremos encontrar, lo más probable es que encontremos algunos profesores o algunos expertos de economía o desde el punto de vista del sector económico que hayan hecho ese análisis. Entonces, lo podamos utilizar como referente para lo que tenemos ahora. Claro, lógicamente las condiciones son completamente diferentes desde todo tipo de vista, pero son estudios que ya se han hecho, son teóricos que ya han postulado algunas situaciones. Entonces, por eso muchos ahora prevén que la recesión económica del próximo año va a ser fuerte, va a ser dura. Entonces, basados en eso. Entonces, de eso se trata esta parte de la revisión teórica. Entonces, miren todo lo que implica ese proceso de investigación. Y todavía no hemos empezado a investigar, pues, entre comillas, ¿no? Todavía no hemos salido a hacer el trabajo de campo, pues, por ponerlo así. Imagínense, tuvimos la idea, la pulimos, le dimos forma, la delimitamos, la justificamos, también encontramos cuáles son sus causas o posibles causas y cuáles son sus posibles consecuencias, tratando de prever a qué está pasando. Y luego venimos y hacemos un ejercicio juicioso de revisión teórica. Acá ustedes tienen que tener en cuenta que tienen que ser muy organizados con el procesamiento de la información.
porque lo más probable es que hoy por hoy, pues, tenemos a disposición Internet y tenemos infinidad de documentación respecto a cualquier tema. Entonces, deben ser muy selectos, deben ser muy sistemáticos, muy rigurosos en la selección de las fuentes de información. ¿Es? Por ejemplo, no es lo mismo tomar datos o sacar información, no sé, por allá del rincón del vago.com, por ejemplo, que de una revista científica, una revista especializada pues en economía, por ejemplo, del tema del ejemplo que estoy colocando. Entonces, que es que en el colegio, en el año 2000, no sé qué, al estudiante Pepito Pérez de grado octavo le colocaron en ciencias sociales a hacer un trabajo de investigación sobre eso, entre comillas, ¿no? De investigación. Entonces él hizo un escrito y lo subió al rincondelvago.com y usted lo encontró. Entonces, pues, ¿qué tan fuerte o qué tan riguroso fue ese estudio que hizo ese muchachito cuando estaba en grado octavo y lo subió a rincondelvago.com y lo compartió? Diferente a si usted va a una revista, no sé, de tipo económico, entonces digamos que una revista de tipo económico, y generó todo un artículo, todo un escrito en torno a una problemática relacionada con lo que estamos viendo. Entonces, ya la cosa cambia. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, por eso les digo, van a encontrar muchas fuentes de información. Tenemos que ser muy rigurosos y muy selectivos. Tratemos de utilizar, como les dije ahora, datos o información de entidades reconocidas. Si usted dice, es que la OCDE, la Organización Mundial para el Desarrollo y la Economía en los países y no sé qué, o el Fondo Monetario Internacional, o la ONU, o el Ministerio de Trabajo del Interior, no sé qué, o Secretaría de Hacienda Municipal, no sé qué. Entonces, ellos generan información, o el DANE. Entonces, tratemos de utilizar eso porque esa ya es información formal, pues, por decirlo, es de entidades reconocidas, no es de Pepito Pérez. Entonces, tenemos que ser muy, muy rigurosos en cuanto a eso. Porque, como les digo, tenemos muchas fuentes de información y nos podríamos tomar mucho tiempo o desgastar demasiado haciendo ese proceso de revisión teórica. Entonces, a tener mucho cuidado con eso. Luego venimos a plantear los objetivos, qué es lo que queremos hacer puntualmente en la investigación. Tengamos en cuenta que dentro de los objetivos tenemos dos tipos de objetivos. Uno que es el general, el que encierra todo lo que vamos a hacer, pues, qué es lo que queremos hacer, se llama el objetivo general, en términos pues, generales, de qué se trata la investigación, y otros que son los específicos, que son las tareas puntuales que tenemos que hacer para poder lograr el objetivo general. ¿Qué es lo que tengo que hacer puntualmente para poder lograr llegar y cumplir con el objetivo general? Entonces, si yo lo que quiero es generar un plan o una estrategia de tipo económico que impacte de forma positiva el empleo en Colombia en el año 2021, por ejemplo. Estoy limitándolo incluso en el tiempo, porque no es lo mismo este año, el otro año o dentro de 5 años. Entonces también es muy bueno agregarle la temporalidad. Entonces, yo puedo plantearme unas tareas básicas para poder lograr ese objetivo general. Entonces, lo primero que tengo que hacer es una revisión minuciosa de los datos arrojados por las entidades estatales respecto a la economía actual, en este momento. Entonces, eso es un primer paso, es una primera tarea. Y esa tarea la tengo que hacer para poder lograr el objetivo general. Porque si yo no tengo claro el panorama de cómo está la economía hoy en el país, pues, ¿cómo voy a hacer para generar estrategias para mejorar eso para el próximo año? Entonces, primera tarea, por decir, estoy colocando, me estoy inventando aquí cualquier cosa, estoy dándole simplemente un ejemplo, listo. Entonces yo digo, listo, entonces una primera tarea o un primer objetivo específico sería hacer esa recolección, esa recopilación, esa revisión rigurosa de esa información que tenemos, de las cifras que tenemos hoy por hoy, en la actualidad, en cuanto al desempleo, en cuanto a la crisis económica que estamos viviendo, esos números. Luego, entonces debo de generar, bueno, hacer un barrido teórico con los expertos en economía, entonces con X o Y fulanito que ustedes hayan encontrado en su revisión teórica, donde digan, yo no sé, me invento cualquier cosa,
El señor Pepito Pérez fue uno de los grandes economistas del siglo pasado. Entonces, basados en sus teorías o tomando como referencia sus trabajos, entonces vamos a generar una serie de estrategias. Entonces, ustedes dicen, ah, listo, entonces desde una revisión teórica de las diferentes perspectivas económicas más recientes. Es una segunda tarea. ¿Para qué? Para después de esa segunda tarea poder ahí sí la tercera, generar estrategias. Entonces ahora sí ya diseñar estrategias que impacten no sé qué. Entonces ya ahora sí las vamos a diseñar, las vamos a plantear. Entonces ustedes dirán, ah, listo, entonces digamos que vamos a hacer más días sin IVA, por ejemplo, para incentivar la compra. Esa es una estrategia. Digamos, la que me está inventando ahorita, digamos que entonces vamos a hacerle algunas rebajas en la carga tributaria, en la carga de impuestos a las pequeñitas, a las micro y a las pequeñas empresas o a las nuevas empresas que se puedan generar en el año 2021. Hemos dicho, cada nueva empresa que se cree en el 2021 va a estar exenta, no sé, 3 años de pagar impuestos. Esa es una estrategia. Entonces, ahí, entonces en esa tercer objetivo específico es generar las estrategias. Entonces, ya cuando lo estemos desarrollando, entonces ahí planteamos. Lo único que esas estrategias están basadas en los referentes teóricos que abordé en ese segundo objetivo específico, que era hacer el barrido teórico o la revisión teórica de los economistas o de las estrategias económicas que se han utilizado en los últimos tiempos. Entonces, una cosa está ligada con la otra, ¿no? Y finalmente, pues sería la implementación. Si lo voy a implementar, entonces implementar las estrategias en una empresa que tomé como modelo, como piloto, haciendo una prueba piloto en una empresa o en varias empresas, a ver qué pasa. Si lo quiero pues llevar ya concretamente a la realidad. Entonces, esos son los pasitos individuales o las tareas pues individuales que cuando las haya cumplido todas, me va a poder generar o me va a poder dar cumplimiento a ese objetivo general. Entonces, acá, entonces marcamos eso, los objetivos del trabajo que se van a hacer. Formulamos esos objetivos. ¿Me van a preguntar algo? ¿Alguien abrió por ahí el micro? Listo, nada, se le disparó por cosas. Después de esos objetivos, entonces viene la hipótesis. Entonces, ahora sí. Entonces, ya tengo, en el ejemplo que estoy haciendo, tengo mis estrategias. Entonces, yo digo, digamos que todas las que me inventé eran de tipo tributario. Era disminuir la carga tributaria, por decir algo, como les planteaba ahorita. Entonces, hago la hipótesis. Entonces, disminuir o dar un periodo de gracia en cuanto a la carga tributaria para todas las nuevas microempresas o pequeñas empresas que se construyan o que se generen en el año 2021 por un periodo de 3 años. Vamos a dar una excepción tributaria de 3 años. Entonces, impactará o contribuirá de manera positiva el problema del desempleo en Colombia o el problema económico que estamos afrontando después de la pandemia o que tuvo consecuencias a raíz de la pandemia. Esa es la hipótesis, lo hago en forma afirmativa. Estoy diciendo que si yo aplico esas estrategias, vamos a mejorar la problemática, vamos a contribuir con la solución del problema. Lo hago en forma afirmativa. Entonces, esa es la hipótesis. Eso es lo que tengo que demostrar de ahí para adelante. Entonces, en torno a eso se va a pasar el trabajo ya de investigación como tal. Entonces, yo ya dije qué es lo que voy a hacer. Entonces, ahora vamos a comprobarlo. Entonces, vamos ahora sí al trabajo de campo, vamos a hacerlo pues. Entonces, vamos a implementar, vamos a diseñar todas esas estrategias y no sé, vamos a hacer un piloto con no sé en qué municipio o con qué empresas o no sé qué y miremos a ver si efectivamente eso sí es así o no es así. A ver si eso impacta o no impacta. A ver si se cumple eso que estamos planteando nosotros ahí o no se cumple. Entonces, la hipótesis queda formulada en forma afirmativa, pues estamos dando por hecho que eso va a pasar, lo estamos dando por hecho, y el trabajo de investigación va a girar en torno entonces a la demostración de esa hipótesis, a decir que sí, efectivamente, si disminuimos la carga tributaria por 3 años, los primeros 3 años, para todas las nuevas micro y pequeñas empresas, se va a generar más empleo y se va a disminuir la crisis económica que nos dejó la pandemia. Estoy inventándome lo que es. Entonces, de eso va a tratar la investigación, que es en demostrar esa vaina. Entonces,
Ahí generamos la hipótesis. Entonces venimos por acá en esta fase número 5. Entonces ya tenemos todo el soporte, el problema definido claramente, ya tenemos todo el desarrollo teórico, todo el estudio, la revisión bibliográfica, las teorías sobre las cuales se va a soportar la investigación. Ya tenemos visualizado pues el alcance del estudio, hasta dónde vamos a llegar, cuál va a ser los límites. Entonces eso pues también lo hago mucho, esta parte la hago por acá, donde estoy delimitando mi problema. Ya generé unos objetivos, qué es lo que voy a hacer puntualmente, y estamos generando una hipótesis. Estamos generando una hipótesis, listo. Entonces a partir de esa hipótesis vamos a empezar a trabajar. Entonces venimos, acá nos dice entonces que planteamos los objetivos, formulamos las hipótesis, como una forma pues de expectativas de la investigación acerca de la relación entre las variables que se van a indagar. Entonces, digamos, en el ejemplo que estoy colocando, digamos, acá me hablan de variables. Entonces, las variables son esos elementos que yo quiero impactar. Entonces, yo estoy hablando, por ejemplo, del desempleo y estoy hablando de, ¿qué más hablé? Del impacto económico, bueno, la inflación o no sé qué, bueno, todo depende de lo que haya delimitado pues por allá arriba. Entonces, digamos, específicamente me voy a centrar en la parte del desempleo. Entonces, el desempleo va a ser una variable de las que yo voy a analizar. Ah, el desempleo. Y dentro de ese desempleo, entonces podría tener algunas divisiones. Entonces, el empleo formal, pues empleos formales o el empleo informal, entonces podría tener otras dos aquí. Entonces, podría entrar a analizar cuánta o de qué forma impactan esas estrategias que yo voy a plantear el empleo formal. O sea, aquel que va con contrato y que tiene su salario fijo y que tiene sus prestaciones de ley y todo eso. Y el otro que es el informal. Entonces, con esas estrategias que estamos implementando, entonces, ¿de qué forma impactamos, no sé, el desempleo en la nueva consecución de puestos informales, por decirlo así? Entonces, podríamos tener un espectro más puntual en el caso que estoy colocando. Entonces, esas variables son esos elementos de estudio. Entonces, en este caso estoy hablando del desempleo. Entonces, listo, el desempleo. O de la inflación. Ahorita mencionaba de pronto la inflación también. Entonces, la inflación. Entonces, sería otra de las variables de investigación. Luego ya pues proponer el plan de investigación como tal. Entonces aquí es donde decimos cuál es el enfoque que vamos a adoptar. Entonces la investigación va a ser de tipo cualitativo, cuantitativo. Desde entrada empezamos hablando de que vamos a mirar o analizar el enfoque cuantitativo. Entonces ya tenemos unas características de ese enfoque que me permiten establecer cuáles van a ser las dinámicas de trabajo. Entonces ahí ya dicen, dependiendo de ese enfoque, entonces vamos a tener claro cuáles son los procedimientos que vamos a tener que seguir y cuáles son los medios e instrumentos que vamos a utilizar. Entonces, les decía la semana pasada, que si yo lo voy a hacer cuantitativo, entonces tengo que ser desde el punto de vista estadístico muy riguroso. Y normalmente el instrumento para recolectar la información pues son las encuestas. Y las encuestas tienen una serie de preguntas que normalmente son de corte cerrado, donde yo le hago la pregunta a la persona y le doy 3 o 4 opciones de respuesta posibles y no más. Lo estoy sesgando a esas 4. Rubén, muy buenas noches. Jonathan, ¿bien o qué? Qué pena interrumpirlo, mil disculpas por llegar tan tarde. Ando como un poquito perdido. Estamos retomando el proceso de investigación cuantitativo, Jonathan. Entonces, la semana pasada hablábamos de las etapas o las fases. Las etapas, sí, listo. Entonces, ¿de qué se trataba el proceso de investigación cuantitativo? Entonces, estamos ampliando cada una de estas fases. En eso estamos, ¿listo? Vale, gracias, muy amable. Estamos mirando aquí la fase número 5, que es la de la hipótesis, la definición de las variables. No, me preocupé, pensé que estaba hablando algo acerca del parcial y yo, ay, pucha, me perdí algo importante. Ahorita hablamos de ese, tranquilo, ahorita hablamos de ese. Vale, gracias, qué pena interrumpirlo. No, fresco, hágale. Entonces les decía, acá entonces ya sí tenemos claro que el enfoque que vamos a utilizar es el cuantitativo, entonces pues ya tenemos unos procedimientos establecidos que debemos de realizar, los instrumentos que vamos a utilizar. Entonces les decía, por ejemplo, uno de los instrumentos más utilizados en el método o en el enfoque cuantitativo, que son las encuestas. Y las encuestas me dicen, si usted va a trabajar en enfoque cuantitativo, no se va a complicar la vida, no coloque preguntas abiertas. ¿Cuál es su color favorito? Y le pone una raya para que escriba.
Entonces uno va a colocar amarillo pastel, el otro va a poner amarillo pollito, el otro va a colocar amarillo buñuelo, y bueno, no sé, y pueden salirle 100 tipos de amarillos diferentes. Entonces no se complique, usted sésguelo, coloque amarillo, azul o rojo y no le dé más opciones. Entonces, para poder realizar el trabajo cuantitativo, porque si lo ponemos abierto, entonces vamos a tener un gran dilema y ahí el trabajo se convierte en cualitativo, porque vamos a analizar de forma individual cada una de las respuestas o cada uno de los entrevistados. Entonces, eso nos marca esto, es qué tipo de instrumentos utilizar y cuáles son los procesos o los procedimientos que vamos a desarrollar. Eso depende del enfoque. Y estamos trabajando pues específicamente sobre el enfoque cuantitativo en esta parte de la asignatura. Listo, entonces vamos a la siguiente. Vamos a especificar en el siguiente paso, entonces aquí ya nos metemos en la parte de selección de muestra, quién es nuestra población y a quiénes se les van a aplicar pues, los procedimientos o los instrumentos de recolección de los datos. Entonces, es básico, es fundamental en cualquier trabajo de investigación determinar con mucha claridad cuál va a ser la población. Ojo, cuando hablo de población, no necesariamente tienen que ser personas. No necesariamente tienen que ser personas. Pueden ser empresas, o pueden ser animalitos, o pueden ser objetos. Por ejemplo, yo estoy haciendo control de calidad en una empresa. Entonces, la población no son personas. La población van a ser los artículos que se están produciendo en la empresa. Entonces, esa va a ser la población. Si yo estoy haciendo un trabajo de investigación, por ejemplo, no sé, cuántas empresas cerraron en Colombia durante la crisis de la pandemia. Pues, la población son las empresas, no son personas. Entonces, para que tengan cuidado, porque muchas veces cuando, profe, pero población, pero ¿a qué persona es que tenemos que...? No, entonces, la población, cuando hablamos de población, es específicamente sobre quién recae la investigación. Entonces, por eso, ahora tengo que ser muy claro cuando estoy delimitando el problema. Si yo lo que quiero investigar es cuántas empresas cerraron o cuántas empresas tuvieron que reducir su nómina y en qué cantidad, bueno, entonces ya la población son las empresas, las que voy a investigar, a las que voy a indagar son a las empresas. Entonces, para que tengan claridad sobre esa palabrita, que muchas veces nos despista. Siempre que nos dice población lo relacionamos pues con personas, con un grupo de personas, ¿no? Entonces aquí puede ser un grupo de objetos, o puede ser un grupo de empresas, o puede ser un grupo de países, por ejemplo, o puede ser un grupo de personas. No hay ningún inconveniente. Pero tenemos que establecer claramente quiénes son. Es más, en el ejemplo que estoy planteando, digamos que en población van a ser empresas colombianas, pero la puedo sesgar o la puedo sesgar, no, la puedo delimitar mucho más. Le estoy diciendo que el ejercicio lo estoy haciendo con micro y pequeñas empresas. Entonces, la población podría yo decir que en mi ejemplo de investigación van a ser las micro y pequeñas empresas de Colombia. Entonces, estoy limitándola porque yo digo empresas colombianas, pues ahí entran todas, las grandes, las pequeñas, las medianas y las micro. Entonces, nada, la estoy limitando, la estoy cerrando un poco más. Micro y pequeñas empresas nomás, porque sobre esa es que se va a hacer la investigación. Como les decía, es que yo revisando cifras y revisando números me di cuenta que las grandes y medianas empresas no fueron tan afectadas, porque el gobierno les prestó plata, porque tenían la suficiente fuerza económica para afrontar esta pandemia, o porque por el contrario se incrementó su volumen de trabajo y se aumentaron sus ingresos. Entonces, podría ser más, o podría limitarlo ahí. Te estoy hablando de lo que es población. Entonces, teniendo claro la población, entonces entro a determinar entonces cuáles son las variables que voy a investigar. Entonces, digamos que en el ejercicio de determinar cuántas empresas de ese espectro que estoy trabajando, de las pequeñas y microempresas, tuvieron que cerrar. Entonces, pues entonces una variable sería esa. ¿Y cuántos puestos de trabajo se generaron o se perdieron más bien ahí? Entonces, esa sería otra variable. Entonces, defino esas variables de investigación. ¿Y cuáles fueron las causas por las cuales cerraron? Porque es que la nómina no nos daba, o porque los arriendos eran muy caros, o por X o Y razón. Miren que uno de los datos, pues particularmente a mí me ha sorprendido bastante, de toda la información que se ha generado durante toda esta crisis, las empresas
que han cerrado. Entonces, no sé, por ahí veía la otra vez el problema con los restauranteros, por ejemplo, en Bogotá. Pues me parecía increíble que un restaurante en Bogotá pagara, no sé, 10, 20, 30, 40, 50, 60 millones de pesos de arriendo. Yo, ¿cómo va a hacer eso? Nomás el mero arriendo de un local. Entonces me parecía, pues no tenía esa, como ese panorama tan allá, pues porque en nuestro entorno los arriendos son un poco, o bueno, son muy pequeños comparados con esas cifras. Entonces, cuando generaban o cuando decían o botaban esa información, uno dice, Dios mío, un arriendo de 100 millones de pesos mensuales. Entonces, las dimensiones de esa empresa, cuánto tiene que producir, digamos un restaurante, entonces cuánto tiene que producir, entonces cuánto vende un restaurante de esos, Dios mío bendito, para responder por nómina, y si pues, el mero arriendo son 100 millones de pesos, por decir alguna cosa, entonces cuántos ingresos tiene que producir, entonces, Dios mío, cosa loca, que uno a veces no dimensiona, es un rato de los que me sorprendió de toda la información que ha resultado, ha surgido durante esta crisis. Entonces, esas variables, eso, determinar eso. Entonces, ¿por qué cerraron? ¿Por qué se reventaron? ¿Por qué no pudieron continuar esas empresas? Porque los servicios públicos o porque la carga de la nómina era muy grande, tenían no sé cuántos empleados y todos estaban legalizados y no sé qué, y entonces no dio para sostener la nómina, o porque los arriendos eran muy costosos, ¿no? Todos los factores que podrían entrar a intervenir ahí. Entonces, esa podría ser una variable de investigación, por ejemplo. ¿Por qué cerraron esas empresas? ¿Cuál era el promedio, por ejemplo, de salarios que se pagaban en esas empresas? Entonces, preguntitas que podría hacer en la encuesta que se relacionan directamente con una variable. Posteriormente, pues vamos y recopilamos o recogemos la información. Bueno, tenemos que determinar aquí un elemento básico en el trabajo estadístico. Cuando determinamos la población, sabemos a quiénes vamos a investigar, determinamos el tamaño de la población. Entonces, es que Colombia tiene, yo no sé, 2 millones de micro y pequeñas empresas. Pues madre, 2 millones. ¿Y yo cómo hago para hacer un recorrido por todo el país buscando las 2 millones de micro y pequeñas empresas que existen? No, muy duro. Ese ejercicio no lo termino nunca. Entonces me veo abocado a tener que sacar una muestra de esa población. Es un trabajo que está involucrado dentro del proceso estadístico. Entonces, bueno, entonces tengo que determinar de qué forma voy a escoger la muestra y qué tamaño va a tener esa muestra. Entonces, de esas 2 millones de empresas, ¿a cuántas voy a investigar? Pues que vamos a investigar pues con 2.000. Trabajemos con una muestra de 2.000 empresas de esas 2 millones. Entonces, listo. ¿Y cómo la vamos a determinar? ¿Cómo vamos a seleccionar esas 2.000 de esas 2 millones? Para que el ejercicio tenga validez, para que el trabajo de investigación tenga validez. Porque yo digo, no, pues voy a coger 2.000 empresas de Pereira, por ejemplo, y ya me olvido del resto del país. Pues eso no va a tener mucha validez porque la generalidad o la muestra tiene que involucrar de todas partes del país para que tengamos una visión más amplia de lo que pasó o de lo que está sucediendo. Entonces, acá dentro de este trabajo de población, entonces está inmerso ese trabajo de selección de una muestra, dependiendo pues del tamaño de la población. Entonces, seleccionamos la muestra y aplicamos entonces nuestros instrumentos de recolección de información, llámese como se llame, y utilizando las estrategias que tengamos que utilizar para recopilar esa información. Entonces, eso en esa parte. Bueno, acá está lo de la muestra, me está adelantando un poquitico. Seleccionamos la muestra y utilizamos las técnicas pues, de muestreo. Existen diferentes formas para seleccionar una muestra. A esas formas se llaman técnicas de muestreo. Dependen mucho del tipo de población al cual vamos a llegar y pues, qué tanta validez le vamos a dar a nuestro proceso de investigación. Entonces, más adelante profundizamos un poquito en esas técnicas de muestreo. Como les digo, hay varias técnicas y hay que seleccionar una. Luego recopilamos los datos, lo que les estaba diciendo. Entonces, deteniendo la muestra, vamos y aplicamos los instrumentos de recolección de recolección de información de datos, los cuales pues nos van a tener que responder o nos van a tener que generar información para poder verificar nuestra hipótesis. Recuerden que ya todo el ejercicio de investigación va a girar en torno a darle validez o verificar la hipótesis o simplemente refutarla. Entonces, todo está encaminado hacia eso. No me puedo desligar de la hipótesis. Entonces, yo planteo una hipótesis al principio. Lógicamente, las preguntas de investigación que voy a generar tienen que responder a esa hipótesis. Tienen que estar relacionadas con lo que yo estoy preguntando o con lo que estoy planteando arriba. Luego viene
etapa de organización de los datos. Entonces, hemos recogido la información, hay que organizarlos. Entonces, utilizamos la tabulación de la información, la tabulación de los datos. ¿Para qué? Pues para poder analizarlos. Entonces, organizamos los datos, los tabulamos y los codificamos o utilizando diferentes estrategias o herramientas estadísticas. Entonces, usamos las tablas, usamos los gráficos, normalmente son gráficos circulares o gráficos de barras o gráficos de líneas que me permiten interpretar fácilmente la información y a partir de eso entonces sacamos análisis, sacamos conclusiones, digamos cuál fue el comportamiento de, entonces digamos, a la pregunta, ¿cuál fue su principal causa para cerrar el establecimiento comercial definitivamente? Entonces, el 80% de las empresas que cerraron nos manifiestan que lo hicieron porque no tenían el sustento económico o el ahorro económico para poder sostener su nómina, por decir alguna cosa, o para poder cumplir con las obligaciones fijas, entonces el arriendo, los servicios, la nómina. Entonces, bueno, entonces, ya estoy sacando conclusiones, listo, entonces el 80% dijo eso. Y entonces también había una pregunta que decía que si estaba dispuesto a reabrir su negocio, si el gobierno, no sé, municipal o nacional, le generara estrategias de reducción de impuestos o de tributos durante los próximos 3 años. Entonces, el 95% de los empresarios que tuvieron que cerrar manifiestan que reabrirían su negocio o su establecimiento comercial si se les perdona o se les condona los próximos 3 años de carga tributaria, por decir alguna cosa. Entonces, entonces ya estoy sacando información, eso a partir de procesos estadísticos que ya estoy analizando y que me están comprobando o me están refutando la hipótesis que estoy planteando en mi investigación. Entonces, bueno. Y para eso sirve la estadística. Entonces, sacamos todas esas tablas, sacamos todas esas gráficas, sacamos esas conclusiones y aplicamos una serie de herramientas estadísticas para validar la información que tenemos. Entonces, aparecen elementos como el promedio, la moda, la mediana, la variación, la covarianza, que me permiten darle validez a esos datos que estamos tomando. Entonces, tengamos en cuenta que partí de un escenario de 2 millones de empresas y si saqué una muestra de 2.000 y esos resultados que estoy obteniendo, pues los voy a generalizar a las 2 millones de empresas. Entonces, tengo que ser muy correcto desde el punto de vista estadístico, porque si no, pues podría estar engañando a los demás. Entonces, acá viene todo el aparato estadístico, toda la herramienta estadística que debo de aplicar en forma rigurosa para poder sustentar la hipótesis o refutarla. Recuerden que tenemos que ser muy estrictos desde el punto de vista estadístico para poder que tenga validez la hipótesis, para poder que tenga validez el proceso de investigación. Entonces aquí nos dice finalmente que así se podrán interpretar los resultados vinculando, que es el marco conceptual, todo lo que hemos hablado al principio, con el trabajo de campo realizado y haciendo el posterior análisis de tipo, en este caso, cuantitativo. Estamos hablando específicamente del tipo cuantitativo. Pero pues esto aplica para los dos modelos también, solo que en el otro modelo pues no es tan riguroso o estricto el ejercicio estadístico. Bueno, una vez hemos hecho todo eso, entonces llegamos a la última etapa. La última etapa me dice que necesitamos presentar las observaciones, es decir, el informe final. Entonces debemos de generar los resultados de la investigación y para poderlos presentar. Entonces se construye un documento, se elabora un documento donde se presenta detalladamente el ejercicio que se hizo de investigación y donde se generan unos resultados de la investigación y se sacan unas conclusiones de la investigación que van a darle sustento a la hipótesis o simplemente la van a tumbar, la van a refutar. Entonces vamos a llegar a la conclusión de que, no sé, solamente el 5% de las empresas que cerraron estarían dispuestas a volver a abrir si se les condonan 3 años de carga tributaria. Eso me dijo la investigación, eso me dijo el trabajo de campo. Yo inicialmente pensé que si aplicaba eso iba a tener un impacto muy positivo, pero digamos que yo hice el ejercicio y en el ejercicio ya en el campo me di cuenta de que no, que yo estaba equivocado.
Yo pensé así, yo pude pensar así, porque en tal parte lo hicieron así, o porque hace años lo habían hecho así y tuvo buenos resultados, pero resulta que ahora ya no. Pues estoy inventándome, ¿no? Entonces, en esa última etapa, entonces, formalizamos todo eso en un informe, en un documento, donde se presentan los resultados obtenidos, el análisis de dichos resultados, unas conclusiones y unas recomendaciones. Les hablaba, creo que la clase pasada también, de que es fundamental tratar de plantear al final, después de las conclusiones, una recomendación para que se le pueda dar continuidad al trabajo o para que en este caso, por ejemplo, se recomienda entonces plantear otro tipo de estrategias y no sé qué para volver a, pues para tratar de solucionar la problemática, no sé, o se puede implementar en otras partes del mundo o en otros países que tengan una característica muy parecida a las nuestras, no sé. Y con eso entonces tendríamos esta parte, ¿listo? Entonces las diferentes fases dentro del proceso de investigación desde el enfoque cuantitativo. Entonces, eso pues lo que corresponde a esta primera partecita del enfoque cuantitativo. Ya en las próximas tutorías vamos profundizando un poco, sobre todo en esa parte estadística, en cómo seleccionar la población o cómo escoger la muestra, las técnicas de muestreo, bueno, y esas cosas. Que hay que mencionarlas para que las tengan claras, porque si más adelante van a hacer el ejercicio de investigación, entonces pues deben utilizarlas, deben de hacer uso de ellas. Entonces, no se preocupen que ustedes ven estadística dentro de su formación profesional, entonces en estadística pues ya se estudiará en detalle cómo se elabora pues o cómo se recolecta la información y cómo se tabula y cómo se presenta gráficamente, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, para que lo tengan presente, entonces no van, pues que aquí tenemos que estudiar estadística a profundidad, nada. Simplemente las voy a mencionar y más adelante pues ustedes ya profundizarán en otras asignaturas sobre ellas. Bueno. Vamos a hacer, bueno, alguna pregunta, alguna duda de toda esta generalidad. Ojo, estamos hablando aquí de generalidades. La cuestión es verla ya en la práctica. ¿Alguna pregunta o algún cuestionamiento respecto a cada una de estas fases? De pronto que no haya tenido claridad o que no le haya quedado ya de pronto un poco más claro cada una de estas. No, profe. Y Denis, ¿ya tienes más claridad sobre cada bloque de esos? Ahora sí. Sí, sí, profe, así sí. Ah, bueno, listo. Sí, porque todos los 10 bloques ahí, usted dice, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se come todo eso? Bueno, entonces, la última fase, la última etapa me Profe, qué pena. Dígame. Yo tengo una pregunta. Dígame. Sí, por ejemplo, ahorita que hablamos del final, que llega un punto en que vemos que la investigación no nos dio ningún resultado, nosotros podríamos entrar como voltear la torta. Entonces ya ya la dejamos de cuantitativa a cualitativa. Bueno, Pues, también podría ser, sí, también, esa también podría ser una estrategia. sí, pero sí se Sí, puede hacer. sí, pues todo depende de lo que usted quiera lograr. Ojo, en el ejemplo o en el panorama que yo les estaba planteando aquí, pues yo decía, la hipótesis mía es que si generamos un descuento tributario durante los próximos 3 años, se va a reactivar o se va a incentivar las nuevas empresas o bueno, el desempleo, ver todo lo que les decía ahí. Yo hice todo el trabajo de investigación y resultó que aunque no, yo estaba equivocado. Entonces, una opción, pues con los datos que recolecté, ¿no? Una opción es devolverme y reformular la hipótesis y volver a arrancar el proceso. Eso es lo que hace el método científico, ¿no? Eso es lo que hace el método científico como tal. Y volver a arrancar planteando otros objetivos o simplemente parar, otra opción es parar la investigación ahí ya. No necesariamente, ojo, no necesariamente, no es obligatorio que todas las hipótesis se cumplan. Si no se cumple, no se cumple. Es así de sencillo. Lo que pasa es que normalmente, pues este trabajo apunta a solucionar un problema. Y lo que realmente es importante es darle solución al problema. No es si la hipótesis sirve o no sirve. Lo más importante es resolver el problema. Entonces, podría devolverme y reformular la hipótesis. Entonces, si yo digo, listo, no se cumple la hipótesis, entonces paremos ahí. Pues no le di solución al problema. Entonces, otra estrategia podría ser esa que usted está planteando. Entonces, durante el transcurso usted se dio cuenta de que cada caso, cada empresa era un caso muy particular, los motivos eran muy diferentes en cada situación. Entonces usted dice, no, de pronto yo la embarré fue en el escenario cuantitativo, porque estaba generalizando. Entonces, también tratemos de particularizarlo. Entonces, vámonos para el otro método.
Entonces usemos el enfoque cualitativo y ya analicemos y entonces vamos a restringir o vamos a delimitar un poco más el escenario. Entonces usted dice, ah, bueno, desde el punto de vista cualitativo, entonces yo podría decir que las características generales de las empresas, no sé, del Valle del Cauca que tuvieron que cerrar, las características, por ejemplo, por el tamaño, por el número de empleados o por la actividad económica, entonces son muy diferentes a las de, no sé, la costa Caribe, la costa Atlántica. Entonces usted diría, ah, bueno, entonces vamos a analizarlo desde el punto de vista cualitativo por regiones. Entonces usted dice, listo, entonces en caso, no sé, zona andina, por decir algo, vamos a trabajarlo por regiones. Entonces la región andina, las características eran estas, entonces trabajamos con ellos y sacamos unas particularidades de ellos. Zona o región Caribe, entonces trabajamos con ellas y miramos qué pasa, ya desde el punto de vista cualitativo, yo no cuantitativo. Y puede que así sí tenga un acercamiento más próximo a la hipótesis. Es más, recuerden que el método, el enfoque cualitativo me permite generar varias hipótesis. Entonces usted podría decir, ah, listo, para la zona andina la estrategia de perdonar 3 años de tributo funciona, pero en la zona Caribe toca aplicar otra estrategia como, yo no sé, responder por la mitad de la nómina, no sé qué, durante un año. Estoy inventando cualquier otra hipótesis. Entonces, bueno, es una segunda hipótesis que aplicaría para ese caso puntual por allá, la zona Caribe. Pero en la zona de la Amazonía resulta que no, allá no. Allá hay que incentivar es para que lleguen nuevas empresas ya, empresas extranjeras o no sé qué. Entonces, yo no sé, vamos a perdonarles los impuestos de importación o exportación. Estoy inventando cualquier cosa. Entonces, estoy generando diferentes hipótesis según la zona, según la región. Entonces, ahí ya me estoy metiendo en el enfoque cualitativo, ya no cuantitativo. Entonces, ya estoy más particularizando. También podría darse la situación como usted lo plantea. Recuerden, muchachos, lo importante o el fin último o lo que hay detrás de todo el proceso de investigación, pues es poder darle solución al problema. Ojo, la investigación surge de una problemática, surge de una necesidad. Entonces, pues el fin último tendría que ser darle su respuesta o darle solución a la problemática, o por lo menos contribuir un poquito en la solución. Pero si yo llegué y dije, no, mi hipótesis estaba mala y lo paro ahí, entonces no hablo como mucho. Entonces, siempre nos devolvemos, reformulamos la hipótesis o podemos cambiar el panorama al cualitativo, por ejemplo, el enfoque, y plantearlo ya de una forma diferente, teniendo en cuenta esas diversidades como el ejemplo que les estaba colocando. ¿Alguna otra inquietud respecto a cada una de estas fases o cada una de estas etapas dentro del enfoque cuantitativo? ¿O ya tienen mayor claridad? Listo, el silencio lo dice todo. Pues, profe, no, pues estaba mirando que referente a lo que estaba hablando de proyecto de final y todo. Sí. Ya voy para allá, ya pasó a la verdad, yo no pensaba hacer el proyecto, porque pues yo había dicho que, había hablado con la universidad, me ha dicho que si estaba trabajando, pues podía presentar la certificación. Pero pues ahora sí me toca como mirarle ya al lado el proyecto, porque en la empresa, pues como están con el programa de la beca, sí. Entonces ellos piden que los que estamos becados tenemos que presentar un trabajo. Y la verdad, ahora que usted me está explicando todas esas fases, a ver, yo pensé que todas esas fases tocaba incluirlas en un proyecto. Sí, todas estas fases toca incluirlas en un proyecto. Entonces, ahora ustedes se dan cuenta por qué no es... Hay mucha gente que termina la carrera y puede durar tanto tiempo sin graduarse. Exactamente. Entonces ya llegamos a esas conclusiones. Entonces, lo primero, el trabajo de investigación no se hace de un día para otro. Se corta la... ¿Se está cortando el audio? ¿Me escuchan? Sí, profe, yo escucho bien. Sí. ¿Quién me dijo que se estaba escuchando cortado? Sí, bueno, no sé. Bueno, sigo. Entonces les decía, lo primero, muchachos, metan en la cabeza que un trabajo de investigación no se hace en un día o de un día para otro ni en una semana. Es un trabajo que demanda tiempo, demanda trabajo. Hay que hacer gran cantidad de cosas.
Pero el ejercicio de construir un proyecto o hacer un proyecto de investigación a usted le da muchas herramientas, le ayuda a aterrizar muchos conceptos teóricos de su formación profesional y muchos conceptos o aplicaciones de su práctica, porque usted va a Profe, ir dígame, sí, te escucho, no me oyes, dímelo. Eso me hizo esta mujer. hola, profe, es que escucha muy, se me Entrecortado. va como la señal. Sí, se te está yendo la señal porque yo ya te Sí, empecé a escuchar a ti entrecortada. sí, que le iba a decir que pues como lo más difícil ahí es como saber de qué tema hablar. Listo. Eso pues, bueno, ya voy para allá. Entonces ya que Leslie me llevó a ese escenario, ya usted también va para allá. Entonces, ojo, conclusiones de todo este proceso, de todas estas fases, ojo. Pues primero, no es un trabajo de un día para otro ni de una semana para otra. Muchos piensan que es así. Pues nada, es un trabajo constante, continuo, y pues hay que ser un poco riguroso para poderlo llevar a feliz término. Lo segundo es la conclusión que saca Eleni. Ahora comprende por qué muchos estudiantes terminan su formación profesional y se quedan tanto tiempo pegados haciendo la tesis de grado. Eso normalmente sucede porque no son rigurosos, pues no son, no son juiciosos con el ejercicio. Entonces, yo le estoy dando pautas, le estoy dando pistas, le estoy diciendo, vea, ustedes durante su formación profesional van a ver 3 o 4 cursos de proyectos, 4 asignaturas o 3 asignaturas de proyectos. Encamínense y vayan desarrollándolo, cosa que al final, como les dije ahora al principio de la clase, no sea sino hacerle unos ajustes o algunas mejoras, pero ya tienen el grueso del proyecto, del trabajo. Entonces no les va a demandar tanto esfuerzo ni tanto tiempo, porque lo han ido haciendo paso por paso o etapa por etapa durante los diferentes cursos de proyectos que hacen. Es una opción. No se van a torturar desde ya con el trabajo de grado. El caso Isleni, pues porque la empresa le está contribuyendo, la está becando y les va a hacer el requerimiento. Pero los demás, pues, tienen otras opciones de poderse graduar. Entonces, creo que hay algunos diplomados o algunos seminarios o, bueno, no sé, algunos trabajos de campo. Hay diferentes modalidades, no necesariamente tiene que ser la tesis de grado o el trabajo de grado, pues, como tal. Entonces, para que lo tengan presente. Personalmente, yo sí les recomiendo, por lo menos a mis estudiantes con los que más contacto tengo, que son los de ingeniería, yo siempre les digo, no, traten de hacer una tesis de grado, un trabajo de grado, donde usted aplique lo que aprendió en la carrera, para que usted vea y valore todo el tiempo y el esfuerzo que le dedicó a esto. Pues muchas veces por compromisos laborales, pues muchos, no, profe, no sé qué, porque pasa eso, que nos quedan un semestre o 2 semestres más, o incluso más tiempo, sin poder llevar a feliz término en la tesis de grado. Entonces, pues nada, muchos estudiantes optan por otro tipo de opciones para la graduación. Pero pues nada, si usted ha sido juicioso durante su carrera y ha ido construyendo su proyecto, pues al final es hacerle unos retoquecitos o unos ajustes y listo. Me pregunta Tatiana, lo más difícil es la idea de. Entonces, les decía la semana pasada, ojo muchachos, no necesariamente tiene que ser lo más difícil o lo más imposible del mundo, nada, eso no. Ustedes todos trabajan y al interior de sus empresas existen muchas problemáticas que de una u otra forma ustedes pueden contribuir a mejorar. Entonces, por ejemplo, en el caso puntual de Isleni, me dice, ya me lo manifiesta, la empresa nos requiere o nos da como requisito para el apoyo económico para estudiar, para los horarios y para los espacios y todo eso, que desarrollemos un trabajo. Pues yo le recomendaría, Isleni, de una vez, haga un trabajo que le sirva a su empresa. Si usted Sí, detecte es que, alguna profe, falla, así lo ahí lo está estaba pensando. exigiendo no, así lo está Ah, exigiendo sí la lo empresa. O exige. sea, lo que Wow. dice Tatiana es verdad. O sea, es que en este Sí. momento uno laborando en la empresa, uno dice, pero ¿qué voy a hacer de proyecto? Porque es que la empresa me está pidiendo un proyecto el cual ellos lo puedan aplicar o lo Ah, puedan aplicar en la empresa y lo puedan sí. empezar a funcionar en la empresa. Ay, Dios Entonces uno mío, queda no, está como que, bien. ay, Dios No, mío, ¿y no, ahí no, qué no. hago? Ahí, ¿qué hace? Entonces, lo primero, Isleni, tenés Porque es que que uno se ser, pone a mirar la empresa y uno dice, bueno, es un proyecto del área logística o algo que puedan poner en práctica en la empresa, pero uno se pone a analizar la empresa y no, la empresa tan desarrollada que está, y uno empieza a mirarle y como que por todos los lados tiene cubierto los lados del área logística, entonces queda uno como que, entonces ahora de qué hablo. Ave María. Pero
como les digo, no es encontrar el problema más grande o el más evidente. Ojo, en ninguna empresa nada es perfecto, siempre hay fallas, siempre tenemos fallos, siempre tenemos problemas. Entonces no se trata pues de pronto encontrar el problema más complejo, más grande o más, de pronto en algunos procesos hay algún problema, entonces usted podría entrar a analizar, no sé, dentro del proceso logístico, en cada una de las áreas de su empresa, de pronto hay una falla por ahí y usted empezar a meterle muela por ahí. De pronto eso le desencadena de detectar un problema más grande que evidente o aparentemente no está o que no se ve a simple vista, pero que existe. Entonces, pues una cosa la conlleva a la otra. Es muy bueno sí que hable, por ejemplo, con los de arriba pues de logística, los encargados para que le vayan orientando y le vayan diciendo y de pronto ellos le pueden dar alguna idea. Por eso una de las fuentes de ideas pues es hablar con los expertos en el tema. O de pronto entrar a comparar con empresas similares a la tuya, mirar cómo se hacen o ejecutan, de pronto tratar de conseguir, no sé, el gancho o algo para tratar de ver cómo se trabaja allá y empezar a comparar cómo lo trabajan ustedes y mirar de qué forma se podrían, no sé, readaptar o reinventar, ahora que es la palabra de moda, algunos procesos o algunas tareas pues al interior de tu empresa. Pero ese ejercicio es interesante, me parece muy chévere que las empresas le apunten a eso. Y pues si están invirtiendo, pues, ahí están pensando tanto en vos como empleada, como persona, porque en últimas es tu formación profesional. Vos en cualquier momento puedes decir, ya soy profesional, me voy de aquí para otra empresa que me pague mejor. Pero también están pensando en ellos, entonces ustedes van a retribuir de alguna forma como esa colaboración que hace la empresa. Entonces eso es chévere. Ojo, como les digo, muchos estudiantes, entre comillas, pues optan por la fácil, entonces se salen con una cosa o con la otra. Traten de hacerlo, tienen un tiempo suficiente, si lo hacen con el tiempo pues debido. Si lo dejan para el último semestre, para el último mes del último semestre, eso es muy difícil, es muy complicado, la verdad. Es un ejercicio interesante. Y una de las grandes problemáticas en nuestro país es que no estamos culturizados, no tenemos la cultura de la investigación. En otros países lo hacen desde los niños chiquitos. Ojo, yo sé que a todos nosotros cuando estábamos en la escuela, todos, absolutamente todos, no importa si estudió en el público o en el privado, la profesora más curiosa que teníamos en la primaria era la profesora de ciencias naturales, que también normalmente nos daba ciencias sociales y también nos daba castellano, bueno, esa nos daba un poco de cosas. Pero la profesora de ciencias naturales, por allá en primero o en segundo, nos colocaba a hacer una serie de experimentos. Ya uno ahora dice, pues uno ya sabe qué es lo que va a pasar, pero cuando uno estaba en esa edad, uno no sabía qué iba a pasar. Y la profesora le decía, vaya apuntando en un cuadernito. Bueno, les pongo un ejemplo. Entonces la profesora les dice a los niños, consigas en un frasquito de vidrio, consigas en un copito de algodón y consigas en un frijolito. Y lo meten ahí, lo humedecen, yo no sé qué, y lo guardan en un sitio oscurito. Y todos los días ustedes van a apuntar en un cuadernito o en una agendita o en una libretica qué ven, qué cambios se han presentado. A mí me tocó ¿Se acuerdan o no? A todos. A mí me tocó. A mí me tocó eso. Y hacer proyectos. Exacto. Yo creo que a todos nos tocó hacer eso. Y también con una lombriz. Bueno, eso, en un terrario, entonces una cosa de vidrio y la llenaron de tierra. No, había que ponerla en el sol, luego en una hoja de zinc. Ay, qué pecado la lombriz. ¿Qué relación tenía la lombriz en cada temperatura? La pobre lombriz. Dígame, Jonathan. Una pregunta. ¿Tiene que ser la tesis necesariamente, digamos, en el área que, pues, lógico, si uno está estudiando una ingeniería industrial, pero en el caso de pronto de uno que está en diferentes áreas, ¿podría como hablar de una tesis del área en el que uno está o necesariamente tiene que ver del tema logístico? Pues usted está estudiando logística, se supone pues que se está formando en ese aspecto o en ese campo. Entonces, pues ahí ya va a depender mucho de cuando usted pase el anteproyecto, cuando usted pase la propuesta pues de proyecto de grado, si se la validan, pues, sí, ya le entiendo, de pronto usted está en otra área que no está con logística, por ejemplo, ahora y quiere trabajar o hacer un desarrollo ahí. Nada, lo más probable es que le digan que sí, después de que aplique las herramientas de forma correcta. Entonces, la cuestión es que haga bien el proceso de investigación.
Profe, una consulta. Dígame. Para nosotros que somos de contaduría pública, Sí. nosotros podríamos coger como una pymes y tenerle como una organización de su contabilidad, como mostrarle, indagarles y enseñarles cómo manejar la contabilidad en esas pequeñas empresas. Eso lo tomaría como tesis. Pero usted tiene que plantearlo, Camilo, lo planteas como, pues primero lo plantea como un problema, entonces usted dice, vea, al interior de la empresa pasa esto y esto y esto, hay una desorganización total en la parte contable, no se están llevando bien los libros, no se está llevando tal. Entonces usted plantea un problema y eso está generando pérdidas o está generando inconvenientes o no sé qué al interior de la empresa. Entonces usted como profesional, entonces usted va a generar unas estrategias para poder contribuir a la solución de ese problema puntual en esa empresa. Entonces, ya ahí dentro de las estrategias, usted dice, voy a hacer una capacitación, o voy a generar un software contable que haga esto y esto, o les voy a mostrar nuevos libros o nuevos formatos, yo no sé qué, pero ya dentro de las estrategias, ¿no? Pero entonces, para que pase como trabajo de grado, entonces usted tiene que plantear una problemática, mirar qué está generando esa problemática, qué consecuencias está trayéndonos, y luego plantear unas estrategias para resolver la problemática. Entonces ahí sí ya me está dando la respuesta a lo que puede hacer. Pero sí, después de que lo sepa plantear, no, después de que lo sepa esbozar. Porque si usted dice, no, lo que pasa es que yo quiero ir a esta empresa y enseñarles cómo llevar un CARDES, no, nada, así no lo puede vender porque así le cae de una. Pero usted dice, no, es que en la empresa tal, X frutas, no sé qué, bueno, no sé qué, se está presentando una problemática del área contable que está repercutiendo en compras, en nóminas, en qué, pues, lo que sea. En todos los demás departamentos va a repercutir todos los problemas de tipo contable. Entonces, hay que afrontarla. Usted dice, es que en esa empresa está pasando eso. Vea, acá están las cifras, acá están las evidencias de la información que yo recolecté y se puede apreciar eso. Entonces, vamos a afrontar o vamos a meterle muela pues a esa problemática. Entonces ya usted genera las estrategias que correspondan y listo. Y si al final usted demuestra que con esas estrategias se contribuye a la mejora de esa problemática, ya está ganado, ya está del otro lado. Listo, Pues, les digo, no tiene que ser el problema más loco, más imposible, la cosa más rara, lo que nadie se haya inventado, nada. Usted analizando cómo es el funcionamiento de su empresa o donde usted trabaja, usted desde su experiencia o desde su ya formación profesional o desde lo que pueda hablar o conversar con otras personas de empresas similares o del sector, que le puedan contar cómo se hace allá, entonces usted puede decir, ve, yo creo que este procedimiento o que este proceso o que esto aquí se puede mejorar así y así. Y usted, esa es su hipótesis. Yo creo que si hacemos esto de esta forma, podemos hacerlo más eficiente, podemos hacerlo de una mejor manera. Entonces, listo, ya usted ya empieza a trabajar sobre eso. Y listo. Entonces, por ahora, me parece interesante que les empiece a mover el piso con eso. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra cuestión sobre eso o ya tienen más claridad? A mí me quedó claro, profe. ¿Listo? Con las fases quedaron más claras. Y ahora con el proyecto, entonces ya una tareita que deberían de tener sería analizar en su empresa a qué le podrían meter la muela, por decirlo de alguna manera coloquial, dónde podrían impactar de forma positiva a su empresa. Como dice Jonathan, no necesariamente tiene que ser, pues, por ejemplo, desde el punto de vista logístico puntualmente, porque usted está adquiriendo una serie de herramientas que no solamente le van a favorecer a la logística. Entonces, por ejemplo, cuando usted ve la estadística aplica en cualquier área de la empresa, en cualquiera. Entonces, si usted hace el ejercicio de investigación aplicando el método cuantitativo, usando rigurosamente la estadística y puede mejorar, lo que pasa es que ahí ya van a haber celos profesionales con otros compañeros. Se está metiendo en mi área o en mi competencia, sería eso, la excusa de... Entonces es complejo, pero bueno, no sé, hay que mirarlo a ver de qué forma. Bueno, entonces me voy para la otra que les iba a compartir el día de hoy, entonces me voy por acá para este documento. Les decía, un caso puntual de investigación casi siempre, bueno, mentira, depende mucho de la profesión y de lo que se va a investigar. Pero muchas de las investigaciones
a nivel universitario se desarrollan en el enfoque cuantitativo. Y su resultado o su ejemplo más común se llama una tesis de grado, lo que les decía ahora ratico. Por favor, me confirma si están viendo el documento en PDF que lleva por título Estructura General de una tesis de grado. Sí, Señor. profe, sí se ve. Listo. Entonces, profe. listo. Vamos a hablar un poquitico de estos para darle más claridad a esto. Este ya es un ejemplo puntual, es un caso de aplicación de todo ese cuento que les acabo de hablar. No sé, estabas como saltando o algo así, y ya se escucha que cuando... Apaga el micro, por favor, Tatiana. Listo, No soy yo no ¿Quién soy. es? No, entonces ¿quién tiene el micro por ahí abierto? Pero era una de las niñas. ¿Es Margaret o es Isbeni? No, me sonó a Tatiana, pero bueno, ya lo apagaron. Soy Bueno, inocente. bueno, listo, ustedes estoy escuchando mal. Una tesis de grado es una producción propia. Ojo con esto, muchachos. Producción propia, o sea, del estudiante que la está desarrollando. Usted es el autor. Ojo con eso, de una vez les hago esa claridad. Algunos optan por tesis de grado y la mandan a hacer. Otros se dan la tarea de copiar y pegar de yo no sé dónde y ay, Dios mío bendito. Tenga en cuenta que si usted decidió, tomó la decisión de hacer un trabajo de estos, hágalo a conciencia, hágalo para usted. Es que eso es para usted. Eso no es para la universidad ni para poderse graduar. Ese ejercicio es para usted. Porque, no sé, por X o Y razón más adelante en su empresa requieren que usted tenga esa habilidad. Y ahora lo podemos guiar. Nosotros los profesores los podemos orientar. Pero qué tal que usted haya pasado de gorra todo esto y haya por ahí mandado a hacer la tesis o la haya copiado y la haya pegado, y cuando la tenga que hacer ya de verdad, ya en el campo, en el terreno de juego, el jefe le dice, bueno, vamos a investigar, usted ya se graduó, ya tiene un título, ya presentó un trabajo de grado, ya tiene las herramientas suficientes para investigar, entonces vamos a hacerlo acá en la empresa. ¿Usted con qué va a salir? No va a estar pagando cada 8 días para que le hagan un trabajo de investigación, y menos en el interior de la empresa. Las empresas son muy cerradas con su información y no la van a dar a cualquiera. Entonces, mucho cuidado con eso. Producción propia. Trabajo intelectual que no sigue una estructura pues permanente. Cada trabajo de investigación se organiza y se presenta según las necesidades de cada tema objeto de estudio y según los lineamientos que manifieste la universidad, las normas pues o las pautas que tengan. Pero en general todas las universidades tienen más o menos las mismas generalidades, que tengan una coma o un punto o algo diferente, pero las generalidades son casi las mismas. A pesar de esto, existen parámetros que son de uso permanente, lo que les digo, y que se deben de respetar dentro de cualquier tesis de grado. No importa de qué universidad sea ni de qué carrera sea, pues a partir de estos que las investigaciones pueden ser o no. Entonces, eso es lo que le da estructura de investigación o no. Todo un éxito académico profesional. Entonces, acá tenemos los elementos básicos de una tesis de grado. Entonces, ojo, aparece un primer bloque de páginas que llaman páginas preliminares. Usted encuentra la dedicatoria, entonces, a mi esposo, a mi familia, a Dios, a mis profesores, a Pepito Pérez, al lechero, al del taxi que me llevaba y no me cobraba las carreras, bueno, al motorratón, lo que ustedes quieran. Esta es opcional, no es obligatoria, pero normalmente en las tesis de grado colocan una dedicatoria. Luego vienen los agradecimientos o reconocimientos, entonces al jefe de planta de no sé qué empresa que nos permitió realizar el trabajo allá, o al gerente general de la empresa ABC que nos abrió sus puertas y nos permitió desarrollar el proyecto, o a fulanito, o a no sé quién, o a los profesores de la universidad que me asesoraron durante todo el proceso, o al señor, a la niña de la tienda que siempre nos... Profe, usted esa estructura nos la va a compartir. Este documento, está colgado ya en la plataforma, entonces también lo pueden descargar de allá, ¿listo? Para que lo tengan de una vez y se vayan metiendo en el cuento. Gracias. Luego de esa partecita, entonces nos encontramos los índices, entonces la tabla de contenido, la lista de tablas, la lista de figuras, la lista de gráficos, la lista de ilustraciones, la lista de los anexos. Entonces todo lo que tiene que ver pues con la parte de los índices. Entonces cada uno de los capítulos del trabajo, dónde está la bibliografía, dónde está el capítulo 1, bueno, las conclusiones, todo eso quedan en índice. Entonces el título del capítulo y la página donde corresponde. Y adicional tenemos la lista de todas las tablas que tiene el documento, de todas las gráficas, de todas las fotografías, de todos los anexos. Entonces, a eso se les llama índices. Ahorita les muestro el ejemplo. Introducción, entonces acá hay una descripción general
y hay una guía de cómo plantear la introducción. Ojo, para muchos estudiantes, hacer el trabajo de campo no resulta tan complicado. Ustedes plantean la idea, la pulen, hacen la hipótesis y sacan la población, hacen el cuestionario, lo aplican, recogen los datos, los tabulan, hacen las gráficas, sacan las conclusiones, y cuando se van a sentar a hacer el documento, ahí es donde empiezan a padecer. Porque organizar toda esa información que hicieron durante todo ese proceso les cuesta, y escribir, no estamos tan acostumbrados a escribir, nos da duro, nos golpea. Entonces, acá hay unas pautas, por ejemplo, para la introducción, qué elementos tener en cuenta para escribir la introducción. Entonces, este documento va a ser muy valioso para ustedes, guárdenlo. No solo para esta asignatura, descárguenlo y guárdenlo. Entonces, me dice, la introducción no es más que una exposición de motivos de todo trabajo de investigación. ¿Por qué se va a hacer la investigación? Deben reflejarse de manera lógica estos elementos. Cuando yo leo una introducción, debo de encontrar estos elementos. ¿Cuál es el tema central de estudio? El porqué de la investigación. O sea, ¿para qué sirve? ¿Por qué se está haciendo? ¿Para qué sirve esa investigación? ¿Cuál es la metodología que utilizamos? ¿Cuáles son las limitaciones del trabajo? ¿Cuáles son los bordes o los límites que tiene ese trabajo? ¿Y cuál va a ser la estructura de cada capítulo? Entonces, en el primer capítulo trabajamos esto, en el segundo capítulo trabajamos esto, en forma general, no en forma puntual, en forma general. Luego viene un resumen. Aquí también me dicen cuáles son las características del resumen. Entonces nos dice que una muestra breve de lo que es todo el estudio. A veces es difícil escribir el resumen. ¿Yo cómo hago para resumir un trabajo de 100 páginas? Teniendo en cuenta que el resumen debe incluir el propósito del tema, la metodología y los resultados obtenidos, además de los aportes y la importancia que tiene este trabajo. No debe exceder 350 palabras. Ojo. Entonces, ¿usted cómo hace para resumir 100 páginas en 350 palabras? Entonces, ahí es donde empiezan ustedes a tener dificultades en la construcción del documento. Entonces, pilas con eso. Al final del resumen aparece un párrafo adicional que se llaman las palabras claves. Entonces, usted ahí incluye términos, palabras fundamentales. Entonces, en el ejemplo que estaba haciendo ahorita, palabras claves, entonces, economía, desempleo, inflación, esas son palabras claves. Estrategias de reactivación económica o reactivación económica, son palabras claves. Entonces, al final del resumen aparecen esas palabritas, unas 4, 5, 6 palabritas claves que son el fundamento o el sustento de su trabajo. También este resumen se coloca, después de estar en español, ahora lo pide la norma APA en inglés. Ya ahorita les menciono un poquitico la norma APA, ya no me va a alcanzar la noche. En inglés. ¿Qué significa en inglés? En inglés ya no se llama resumen, se llama abstract, y hay que colocar todo lo que escribimos acá, las 350 palabras, en inglés. No me preocupen que Google le hace ese trabajo, pues no es que tengan que ser expertos en inglés, ¿no? Entonces Google les hace eso, o le pagan a algún traductor y él les hace eso y no es por atacar. Y la lista de palabras claves también se pasan al inglés, entonces se llaman los keywords, y se escriben simplemente en inglés y listo, pare de contar. Luego vienen los capítulos. Entonces acá dice, es importante destacar que los puntos focales de cada sección de las diversas tesis de grado son materia exclusiva de las universidades y del tipo de investigación que se vaya a realizar, por lo que la estructura puede variar un poco de acuerdo a las normativas internas. Pero en términos generales, el primer capítulo siempre va a responder al planteamiento del problema. Y acá le dan una base o una guía para eso. El segundo capítulo, bueno, dentro del planteamiento del problema aparecen los objetivos, la justificación. En el capítulo número 2 viene la parte teórica, los antecedentes, el marco teórico, el marco conceptual, bases teóricas, ya lo acá está, el marco teórico, los marcos legales. Entonces, si el proyecto de investigación involucra alguna norma legal, normas ambientales, normas tecnológicas, entonces ahora tenemos marco legal, marco ambiental, marco tecnológico, aparecen diferentes situaciones, depende pues del trabajo que se está haciendo, ¿no? Todo eso hace parte del capítulo número 2.
Ahí aparece pues la descripción de qué lleva ahí. El capítulo número 3 es la metodología aplicada. Aquí ya es donde usted plantea qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Pues tipo de investigación, el diseño, definición de variables, la población, la muestra, cómo es el tamaño de la población, cuál muestra va a utilizar o qué tamaño de muestra va a utilizar, cómo la selecciona, el enfoque del trabajo, si es cuantitativo, si es cualitativo, si es mixto, técnicas de análisis de datos que va a utilizar, instrumentos de recolección de datos, entonces si son una encuesta, si es por observación, si es por recopilación de datos, no sé. Por acá, si va a utilizar entrevistas, entonces todo ese tipo de cosas deben de quedar en ese capítulo número 3. Las limitaciones, entonces, hasta dónde llegamos o qué restricciones tenemos que ser muy claros con eso. Hasta dónde podemos llegar o hasta dónde podemos abarcar con nuestra investigación. Digamos que yo quería hacer una investigación sobre la venta o tráfico de estupefacientes en el Cartago. Pues yo tengo una limitación muy grande. Yo no puedo ir de olla en olla o de jíbaro en jíbaro preguntando. ¿Por qué? Porque mi vida correría peligro. Entonces, ese tipo de limitaciones tengo que expresarlas acá. Entonces, por la peligrosidad de las fuentes de información, me voy a restringir solamente a 2 o 3 que son medianamente conocidas. Entonces, por eso no puedo ir a preguntarle a todo el mundo, entonces, por poner un ejemplo. Entonces, esas son las limitaciones. O por cuestiones de trabajo o por cuestiones económicas, pues yo no me puedo desplazar por todo el país para hacer el ejercicio. O por cuestiones de orden público, yo no puedo viajar a la zona del Cauca o del Nariño porque me pueden secuestrar o me pueden matar o no sé qué, por lo que estoy preguntando. Entonces, esas son las limitaciones y deben de quedar claras en el documento. Luego viene el capítulo número 4, que es el análisis y la interpretación de los datos. Bueno, en ese tercer capítulo, pues ya se hace el trabajo de campo, se recolecta la información, y aquí en el cuarto capítulo, pues viene y se plantean los resultados, la interpretación de los resultados y el análisis. Finalmente se plantean las conclusiones y las recomendaciones. Y la última parte del documento, del informe, son las referencias bibliográficas que usted utilizó y los anexos. Por ejemplo, anexos, la encuesta que usted aplicó, no es necesario que la ponga arriba. Usted dice, se utilizó la encuesta 1, ver anexos, encuesta 1, y acá en los anexos aparece encuesta 1, y ahí aparecen todas las preguntas. Muchos estudiantes, es que por hacer más grande el trabajo, entre comillas, colocan todo eso arriba, todas las encuestas, y las encuestas ya resueltas, las escanean y las pegan por arriba, en el desarrollo del trabajo. Nada, eso péguenlo acá en los anexos, que ya si uno los quiere mirar, los mira, y si no, pues no hay problema, pero queda en la parte final del documento. Entonces, aquí viene eso. Por ejemplo, una parte de los anexos podría ser una entrevista con el jefe de la empresa, no sé, con el gerente. Entonces, acá podrían colocarlo. Y en el documento arriba, citarlo. Entonces, según la entrevista sostenida o el diálogo sostenido con el gerente, nos manifestaba esto y esto y esto. Ver anexos. Entonces, allá ya está detallado todo lo que nos dijo el gerente. Entonces, ver por acá un anexo, entrevista con el gerente, y ahí la transcripción. Entonces, eso hace parte de... Este es el chancuco. Este chancuco ya está en la plataforma. Este les va a servir mucho. Espero que les sirva mucho, que les dé una idea general de este cuento, de lo que trata la construcción de un trabajo de grado, de una tesis de grado. Como les digo, no tiene que ser el problema más difícil del mundo. ¿Cómo hacer feliz al hombre? Eso no, nada, cosas puntuales, cosas que ustedes vean que se pueden solucionar al interior normalmente de sus empresas, ya que todos trabajan. Tan fácil esa. Sí, es fácil, ¿cierto? No, más difícil es cuando yo le digo a un muchacho, por ejemplo, de 20, 21 años que no tiene ninguna experiencia laboral, que apenas salió del colegio, se metió a la universidad, y yo le digo, hágale un trabajo de grado, hágame un trabajo de investigación, que no tiene ningún referente. Ustedes ya tienen un bagaje laboral, por lo menos, y ya tienen por lo menos de dónde pegarse, o bueno, por lo menos tienen ahí a mano propia dónde hacer el trabajo. Pero yo decirle a un muchacho de, no sé, de 21, 22 años que están graduando ya de la universidad, vea, hágame un trabajo de investigación y ¡jue madre! Pero yo, profe, ¿y de dónde me saco la idea? Esos son los que normalmente proponen
encontrar la fórmula de la felicidad para el ser humano. Y ahí se pueden quedar toda la vida y nunca se gradúan. Profe, Dígame, Jonathan. no sé, me pusiste a pensar, es que, por ejemplo, pues yo lo estoy resolviendo, más yo no lo inventé, un problema en la empresa, pero es que no tiene nada que ver con el área mío, y pues yo estaba pensando en usar como ese problema y presentarlo, pero es que no. Hágale, mío, no le dé vuelta a eso, métase, después de que usted tenga algo Pero no tiene estructurado y formal. nada que ver con la logística, sino No más importa, bien con la Jonathan. química. Bueno, pero después de que usted sea riguroso en el ejercicio investigativo, le puede pasar sin problemas. Ojo, se lo digo como evaluador de trabajos de grado. Después de que el trabajo tenga la rigurosidad del ejercicio investigativo, no hay problema. Lo que a nosotros nos importa en última es que usted desarrolle la habilidad o por lo menos haga el ejercicio investigativo para que más adelante, cuando esté en algún escenario laboral, lo pueda hacer, ya tenga la experiencia, ya pueda decir, listo, yo le hago porque yo sé cómo es, no hay ningún problema. Les coloco un ejemplo, vea, hace algunos añitos, una estudiante de Administración de Negocios Internacionales, su papá, el papá de la niña, tenía una idea de pues, un proyecto. Entonces, era con unas maticas para generar, ¿cómo se llama eso? Para evitar los derrumbes, los deslizamientos de tierra. Entonces, normalmente, si ustedes van por las carreteras de nuestro país, se van a encontrar que en las zonas así donde están propensas a derrumbes, hacen unas estructuras de cemento, levantan unos muros de concreto. Pero eso con el paso del tiempo se raja y también la loma lo tumba, se lo trae al piso. Entonces, el señor estaba trabajando con unas plantas para reforestar toda esa parte y la planta generaba unas raíces tan fuertes y tan poderosas que Profe, usted está impedían. hablando del pasto africano, si no estoy mal. Eso se llama vetiver, se llama esa plantica, no sé cómo más lo conocerán. Es como un pasto, sí, es como una maleza. No sé, podría ser ese, la verdad, no sé. Pero ¿a dónde voy? El papá tenía la idea y ella, dentro de su formación profesional, estaba estudiando negocios internacionales, administración de negocios internacionales. Pero ella dijo, no, yo voy a hacer el proceso de investigación con eso. Y ella se consiguió unos puntos en algunas fincas donde tenían problemas de deslizamiento de tierra y empezó a sembrar las maticas y empezó a hacer el ejercicio de investigación. Ella, la hipótesis que tenía era que generando o haciendo el cultivo de esas plantas se iba a disminuir el deslizamiento de tierras por cuestión de erosión o por cuestión de lluvias o no sé qué. Y el proyecto tuvo un impacto grandísimo, de verdad, la niña le fue muy bien y lo presentó aquí, e incluso lo presentó hasta España, tuvo la invitación, la invitaron a España y ella lo presentó por ahí en una universidad en España. Y no tenía nada que ver con negocios internacionales, entre comillas, ¿no? Porque era el cultivo, pues era la utilización de una planta o de X planta para la generación de atolones, bueno, no sé cómo se llama esa barrera natural, a luz, bueno, para prevenir el deslizamiento de tierras y no sé qué. Era una problemática, pero ella utilizó todas sus herramientas profesionales, todo lo que vio en la universidad, para desarrollar un proyecto y poderlo presentar y darle solución a una problemática. Y cualquiera me dice, pero ella estudió negocios internacionales, ¿qué tiene que ver eso con eso, con construir barras de contención para deslizamientos de tierra? Ahí está. Pero ella hizo o aplicó el ejercicio riguroso de investigación, documentó todo su trabajo y luego hizo un documento estructurado siguiendo las pautas de la investigación y lo presentó y le fue muy bien. Y como les digo, hasta una universidad en España la invitó para que presentara su trabajo. Y la niña, pues, bien, realmente. Dígame, Andrés. Profe, tengo una pregunta. Si, por ejemplo, esta chica hizo el mismo proyecto, pero ella pudo haber hecho también énfasis en la carrera que ella tenía. Pues, sí, claro. Sí. También se puede hacer eso como para que de pronto el proyecto sea valedero. Claro, también, no hay problema. Claro, ella podría haber dicho que esa idea de negocio la iba a internacionalizar, porque ese problema es en todas partes, ¿no? No solamente aquí en Colombia, no solamente por acá en el norte del valle, por todos lados hay deslizamientos de tierra. Entonces ella podría haberle dado el vuelo de negocios internacionales, proyectando llevar ese proyecto a diferentes partes del mundo, y listo. Ahí encajaría perfectamente pues con su formación, ¿no? Entonces sí, es simplemente buscarle la comba al palo, Jonathan. Por ejemplo, desde lo que estás haciendo allá, desde el punto de vista químico,
tratar de darle la forma A, tratar de encasillarlo de una u otra forma a su formación. Pero después de que usted siga el proceso riguroso de investigación, no hay tanto dilema. Bueno, no me alcanzó más la noche, vea, ya les voy a dar descanso, pero miremos aquí rápidamente, o mentiras, para que ya los dejo con la duda. Entonces, hagamos una cosita. La próxima semana continuamos, les muestro el ejemplo. Ya tienen el documento allá en la plataforma, esta es la estructura. Pero la otra semana no es de parciales. No, pues entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, la próxima semana yo les planteo, porque es que quería ver el ejemplo para plantearles y proponerles la primera cuestión evaluativa, pero como les dije ahora, no va a ser individual, va a ser, pues, le vamos a dar secuencia. Entonces, esa y luego viene la segunda, que es la continuación de esa, y luego viene la final, que es la continuación de lo que arranquemos. Entonces, vamos a postergar el parcial de esta asignatura, no para la próxima semana, sino para dentro de 15 días. Entonces, dentro de 8 días les muestro el ejemplo, lo miramos y analizamos un poquitico. Los invito esta semana a que revisen este documento que tiene 5 páginas, la estructura de la tesis de grado, para que tengan preguntas sobre él la próxima semana y podamos mirar el ejemplo, miramos el ejemplito. Entonces aquí ya con un ejemplo, pues en el caso particular mío, mi tesis de maestría, entonces lo miramos y miramos algunos elementos pues de los que les acabo de mencionar ahí, que ustedes van a leer. Entonces miramos la portada, la contraportada, los agradecimientos, el resumen, miren todo lo que les estaba diciendo ahorita, el abstract, las palabras claves, bueno, todo eso, la tabla de contenido. Miren que la estructura que les estaba mostrando era una general, aquí ya es un caso particular, Universidad Nacional de Colombia, su estructura para presentar trabajos de grado. Entonces aquí pues, es muy general, es muy ceñida a la generalidad, cambiará por ahí una que otra cosita. La introducción, la descripción del problema, la pregunta problema, la justificación, luego vienen los objetivos. Bueno, entonces para que lo revisemos la próxima semana y entonces les propongo el primer ejercicio de evaluación para que tengan toda la otra semana, no, pues dentro de 8 días, de ahí para allá la siguiente semana para que lo hagan. Ojo, esto no lo hacen en 30 minutos, eso no lo hacen en una horita de clase. Entonces por eso el ejercicio de evaluación va a ser de toda la semana. Entonces dentro de 8 días, después de que veamos el ejemplo, yo les propongo el ejercicio a realizar para evaluar esa primera o dar ese primer criterio de evaluación, ese primer parámetro de evaluación. Y entonces ya tendrán toda la otra semana, bueno, dentro de 8 días, la siguiente semana, para que lo hagan. Y sobre ese seguimos trabajando el resto de la asignatura. Entonces, por ahora, revisen este documento. Por favor, sí necesito que durante esta semana, ojalá sea al interior de su empresa, si no lo puede hacer o si no la ve tan fácil, entonces busque la forma más fácil en redes sociales o en medios de comunicación, algo que le genere a usted interés para investigar y que usted tenga más o menos una idea general la próxima semana. Y ustedes me la comparten, me dicen, profe, mira que me llamó la atención esto, quisiera investigar un poquitico sobre eso. O si lo pueden hacer puntualmente en sus empresas, mucho mejor. Pero si no, no hay ningún problema. Pueden usar redes sociales o pueden usar medios de comunicación, no hay ningún problema. La idea es que tengan por lo menos una idea de qué les gustaría o en qué les gustaría hacer. Bueno, el ejercicio de investigación o de evaluación va a ser plantear por lo menos la primera partecita del documento. Entonces, tener una idea, hacer la problemática, pues, eso que tiene que ver con la introducción, la justificación y los objetivos. Hasta ahí llegaremos. Profe, nada de marco teórico ni nada de eso porque no nos da para más. Dígame. Pero entonces el enfoque sería cuantitativo. Ustedes lo deciden si es cuantitativo. Incluso no ni siquiera llegamos a definirlo, porque como les digo, solamente vamos a llegar hasta los objetivos. Y ahí no vamos a pasar. Entonces, vamos a ir haciéndolo etapa por etapa. Entonces, la primera evaluación, entre comillas, o el primer parcial, será el planteamiento del problema. Entonces, la descripción general de la problemática, listo, esa redacción. La segunda parte será la justificación y la introducción. Y la tercera parte, bueno, realmente la introducción es de lo último que se escribe. Es cuando ya tengo todo el documento hecho. Entonces, yo no puedo escribir la introducción todavía. Entonces, la segunda parte evaluativa será la justificación del problema y la hipótesis. Y la última parte serán los objetivos, o la última parte serán la hipótesis y los objetivos. Ahí lo vamos poniendo sobre el camino.
Pero lo comenzamos la próxima semana y lo llevamos hasta la última tutoría. Entonces, para que lo tengan claro, vamos a tener más o menos un mes haciendo ese ejercicio. Entonces, la idea es que pues lo vamos a hacer así chiquitico, pero ya después usted cuando lo tenga que hacer ya tenga la idea de cómo hacerlo. Y lo pueda arrancar ya ahí sí con el proyecto que realmente a usted le interese hacer. Y listo, que vaya ya con eso. Entonces, ahí a grandes rasgos lo que va a ser la evaluación de la asignatura. Porque es que ponerme a hacer un examen escrito donde usted me diga qué es un proyecto, cuál es el método cualitativo, cuál es el cuantitativo, pues no tiene mucho sentido. La idea es que puedan aplicar todo esto que estamos viendo aquí. ¿Listo? Bueno, entonces así quedamos para la próxima. Entonces, los invito a revisar este documento de estructura general de una tesis de grado para que tengan preguntas la próxima semana de lo que no entiendan acá, o si les parece muy bien, entonces medio lo revisamos y listo. Y vemos el ejemplo. Y también les hablo un poquito, en la plataforma también está este documento, este ya no me alcanzó el tiempo, vea. Se llama Normas APA séptima edición. Por favor, bájenlo y ténganlo a la mano, que lo van a necesitar muchísimo. La próxima clase hablamos de él. Estas son las normas internacionales para la presentación o la construcción de documentos. Entonces, ahora sí, la formalidad del documento. Tamaño de la hoja, tipo de letra, espacio interlineado, negrillas, cursivas y todo lo que implica presentar una tesis o un documento formal. No solamente una tesis de grado, un documento formal. Siguiendo el estilo APA, el estilo internacional. Esta está calientica, recién salida del horno. Algunos de ustedes, caso Andrés, caso Jonathan, caso Margaret, caso Isleni, tuvieron una pequeña introducción el semestre pasado en informática sobre la sexta edición. Aquí hay algunos pequeños cambios, vamos a retomarlos. No sé si los demás habrán visto algo de esto. Si no, no hay problema, la próxima semana también hablamos de ello. ¿Listo? Para que tengan las herramientas necesarias para empezar a construir ese pequeño documento que va a ser el producto de esta asignatura. ¿Listo? Bueno, me disculpo muchachos, me les comí el descanso, bueno, no sé qué, pero pues me parecía pertinente tener todas estas claridades y que de una vez a ustedes les quede claro todo este cuento, para que más adelante lo puedan aplicar sin ningún problema y tomen la decisión si hacen tesis de grado o no hacen tesis de grado, pero ya con un sustento. Ah, no, es que eso es mucho trabajo. Ah, no, sí, yo quiero eso, yo quiero aprender a investigar, lo que sea. Ya es decisión de ustedes. Muchachos, muchas gracias, feliz fin de semana y nos veremos la próxima semana. Se cuidan. Entonces, muy amable. Que tengan una excelente Buenas noches. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Listo, que estén muy bien.